todos, bienvenidos a un nuevo video de Fútbol. En las noticias de hoy, Ait Nouri al City por 50 millones de euros. El lateral argelino es un nuevo jugador después de que el Manchester City pagase 50 millones de euros al Wolverhampton Wanderers. Khaldun Al-Mubarak, presidente del Manchester City, prometió hace algo más de una semana que el club celeste completaría sus movimientos en el mercado estival antes de viajar a Estados Unidos para disputar el Mundial de Clubes. Allí estará Ryan Ait-Nouri, cuyo traspaso ya ha sido anunciado por el club mancuniano. Los Citizens han pagado 40 millones de euros al Wolverhampton Wanderers para llevarse al atleta, al lateral de 24 años. El argelino llega al Leipzig para cubrir una plaza vacante en el esquema de Pep Guardiola. El lateral izquierdo, posición que venían intercambiándose los centrales Josko Carvalho y Nathan Ake, y que también ocupó en varias jornadas el canterano Nico O'Reilly, que acostumbraba a ser un centrocampista atacante en las categorías anteriores. Ait-Nouri es el primer lateral izquierdo que el City ficha en 6 años. Se ha comprometido con su nuevo equipo para los próximos 5. El internacional argelino nació en Francia, donde inició su carrera en las categorías inferiores del Paris Football Club, antes de pasar al Angers en 2018. Allí perteneció en calidad de cedido después que el Wolverhampton Wanderers le echara el ojo. En 2021 se mudó definitivamente a Inglaterra, tras una campaña cedido en el Molineux Stadium. Tras 5 campañas en las Midlands, Ait-Nouri se pondrá a las órdenes de Guardiola, debutando presumiblemente en el Mundial de Clubes que el City disputará en Estados Unidos. Por otras noticias, Proviers quite la campaña de Lewandowski por el bien del equipo. La respuesta de Robert fue que el brazalete de capitán no significaba nada y que cambiaría poco en el equipo, añadió el seleccionador polaco. Indignación en el país con el caso. Robert Lewandowski ha abierto el debate en Polonia. El delantero del Barcelona, al que no convocó Michal Proviers para la cita internacional de junio, era algo consensuado por ambas partes. Decidió renunciar a su carrera internacional hasta que cambien las cosas en el banquillo de su país. El veterano punta de 36 años hizo pública su decisión a través de sus redes sociales, alegando que la falta de confianza del entrenador le ha llevado a tomar esta postura. A pesar de sus 158 partidos como internacional, en los que marcó un total de 85 goles, esta publicación de Lewandowski ha abierto el debate sobre su continuidad al frente de la selección, a la que no cierra las puertas y mucho menos es aceptada. Sin ir más lejos, el exfutbolista Wojciech Kowalski, que jugó 39 partidos en las Águilas Blancas, fue crítico con el máximo goleador de su país.
Lewandowski se comportó como un imbécil, más o menos igual que mucha gente cuando se anunció los resultados electorales, diciendo: me largo de este país, porque es imposible vivir aquí. Volveré cuando Nauroki se haya ido. Expresó en Westlaw TV en YouTube. Robert Lewandowski. A pesar de acudir al partido que jugó Polonia contra Moldavia en Warsaw con victoria por 0-2, Michal Prowiers decidió cambiar la capitanía de la selección para que Piotr Islecki sea el nuevo líder de los polacos. Lewandowski llevaba siendo capitán desde 2014. El medio Persblatt Sport Y informó que en la plantilla del combinado nacional esta decisión se tomó con optimismo y como un paso positivo. En lo que podría ser un pulso entre entrenador y jugador. La plantilla parece estar del lado del técnico, según asegura el medio de Polonia. Otro de los máximos goleadores en la historia del combinado polaco. ...42 tantos en 95 partidos. Lato mostró contundencia en la decisión de Lewandowski de apartarse del equipo. No me imagino a un jugador, no se llame como se llame, eligiendo entrenador y amenazando a la selección con no jugar mientras que éste esté presente. Me parece inaceptable. Pensé que alguien estaba haciendo una broma en internet, expresó a YP Words for Factory. A pesar de sus 158 partidos como internacional, en los que marcó un total de 85 goles, la publicación de Lewandowski ha abierto el debate sobre la continuidad al frente de la selección. A la que no cierra las puertas ni mucho menos es acertada. Sin ir más lejos, el exfutbolista Wojciech Kowalczyk, que jugó 39 partidos con las Águilas Blancas, fue crítico con el máximo goleador de su país. Lewandowski se comportó como un imbécil, más o menos igual que mucha gente cuando se anunció los resultados electorales, diciendo: me largo de este país porque es imposible vivir aquí. Volveré cuando Nauroki se haya ido. Expresó en Westlaw TV de YouTube. Robert Lewandowski. A pesar de acudir al partido que jugó Polonia contra Moldavia en Warsaw con victoria por 2-0, Michal Prowiers decidió cambiar la capitanía de la selección para que Piotr Islecki sea el nuevo líder de los polacos. Lewandowski llevaba siendo capitán desde 2014. El medio Persblatt afirmó que en la plantilla del combinado nacional esta decisión se tomó como un paso positivo, en lo que podría ser un pulso entre entrenador y jugador. La plantilla parece estar del lado del técnico, según asegura la Tecno de los polacos. Otro de los máximos goleadores en la historia del combinado polaco, 42 tantos en 95 partidos. Grzegorz Lato mostró contundencia con la decisión de Lewandowski de apartarse del equipo. No me imagino a un jugador que se llame como se llame, eligiendo entrenador y amenazando a la selección con no jugar mientras éste esté presente.
Me parece inaceptable. Pensé que alguien estaba haciendo una broma en internet, expresó Away Sports Sky. Las primeras impresiones alrededor de la selección han sido contra el 9 de Varsovia, que a las puertas de los 37 años podría quedarse sin participar en una última competición con su país, el Mundial del 2026. Si quiere terminar su carrera, que lo diga oficialmente. Podemos despedirlo con una hermosa despedida, porque se lo merece y adiós, declaró el mismo Gregor Zlato, máximo goleador del Mundial de 1974. No hay rencores, es por el bien del equipo. Después de un partido con Moldavia. Tras hablar con muchos jugadores y el cuerpo técnico, tuve un día entero para tomar una decisión. Después de este análisis, decidí cambiar de capitán, explicó Michel Proviers, quien defendió la decisión asegurando que Lewandowski era un jugador destacado, pero consideré que era un buen momento para cambiar de capitán. El técnico reconoció que el momento y el lugar en que se toma una decisión así son siempre muy difíciles, y justificó la medida afirmando que fue por el bien del equipo. A pesar de la tensión, subrayó que no hay malos sentimientos ni rencores y que en el fútbol uno no se puede ofender por este tipo de cosas. Respecto a la reacción del delantero del Barcelona, el seleccionador reveló que la respuesta de Robert fue el brazalete de capitán. No significaba nada y que cambiaría poco en el equipo. Por su parte, el nuevo capitán, Piotr Lisensi, evitó la polémica. Es un futbolista sobresaliente, no hay nada que discutir al respecto. Y añadió, el entrenador tomó la decisión, yo la acepto y la tomo con orgullo. Por otras noticias, Ranieri al rescate de Italia. La FIGC llama al técnico de los milagros y recibe el visto bueno de la Roma para el doble cargo, asesor de los Frieding y seleccionador. Optimismo para que él cierre la operación. Claudio Ranieri lleva más de un año intentando retirarse. Anunció su adiós a los banquillos el 21 de mayo de 2024. Tras haber conseguido la salvación de uno de los mejores de sus equipos amores, el Cagliari, en noviembre de ese mismo año. Sin embargo, una Roma en apuros y que temía incluso por el descenso, le llamó. Ya la Roma no podía decirle que no, explicó. Empezó a obrar sus milagros, convirtiendo a los Gloriosi en el equipo que más puntos sumó en la segunda vuelta de la Serie A, 46, ganando su quinto derbi de 5, rozando la Champions, que quedó a un punto, y conquistando el pase a la Europa League. Después volvió a decir adiós y se convirtió en asesor de los Frieding, actuando para encontrar a su relevo y convenciendo a Gianpiero Gasperini, junto al que aparece en la foto, que hizo oficial su llegada a la capital. Dijo que necesitaba parar y al parecer ahora tendrá más trabajo que nunca, porque a su teléfono llegó otra llamada.
a la que no se puede decir que no, la de Nacional, el despido de Spalletti, y la tercera clasificación consecutiva en un mundial, que peligra llevaron al presidente Gravina a convocar a especialistas en milagros, un normalizador capaz de cualquier hazaña en su carrera. Ranieri, tras 40 años en los banquillos, podría tener en las próximas horas en sus manos el cargo que cualquier cargo italiano sueña. Por otras noticias, nuevo lío con Osimhen, tras haber negociado con el Al-Hilal y conseguido un sueldazo. El nigeriano cambia otra vez sus planes. Quiere seguir en el Galatasaray o en otro club top de Europa. Los turcos dispuestos a hacerle un ofertón. El culebrón de Víctor Osimhen lleva un año suspendido y al parecer se alargará un par de semanas más. Tras haber negociado en el último mes con el Al-Hilal y conseguido uno de los sueldos más altos en la historia del fútbol, 35 millones de euros netos por temporada. El nigeriano ha vuelto a suspender los contactos, justo cuando los saudíes se habían acercado de manera decisiva a las pretensiones del Nápoles. Los 75 millones de euros de su cláusula de rescisión. Hace un año, Osimhen rechazó marcharse al Chelsea porque su propuesta de salario, que rondaba los 9 millones de euros, no alcanzaba los 11 que cobraba en el Nápoles. Su prioridad era jugar en la Saudi League, pero al parecer el año vivido cedido en el Galatasaray ha cambiado sus ideas. Ahora Osimhen preferiría quedarse en el club top de Europa o continuar su aventura en Turquía, donde brilló como 37 goles en esta temporada. No es una solución imposible, ya que en Nápoles afirman que los turcos sí podrían acercarse a los 75 millones de la cláusula y también ofrecerle un sueldo que rondaría los 100 millones de euros netos. El Chelsea no para. Sarr por 24 millones de euros. El defensa del Estrasburgo fue oficializado como un nuevo jugador blue y a priori deberá viajar a Estados Unidos para convencer a Enzo Maresca. El Chelsea anunció este lunes la contratación de Mamadou Sarr, contral de 19 años procedente del Racing Club de Estrasburgo. El defensa francés se convierte en una de las primeras incorporaciones del club londinense en el mercado estival. Un montante que asciende a 20 millones de euros y deberá viajar a Estados Unidos con el resto de la plantilla para disputar el Mundial de Clubes. Firma por 8 temporadas. Hasta 2033. Las negociaciones han sido sencillas, ya que el propietario del Estrasburgo Blue Co. es el mismo que el del Chelsea, y las operaciones entre ambos clubes han sido constantes desde que se oficializó la venta del conjunto francés al Fondo de la Inversión Americana. El acuerdo estaba prácticamente cerrado desde enero, pero los Blues decidieron que terminara la temporada en la liga francesa.
en la que ha sido determinante para que el club barcelonino clasifique para la Conference League, suscitado en el interés de grandes equipos europeos. Sarr aterrizó hace un año en el Estrasburgo, procedente del Olympique Lyon por 10 millones de euros, considerado uno de los defensas con más protección del fútbol francés. El central disputó 29 encuentros en competiciones con Alsacia, realizando una temporada extraordinaria que le ha llevado a fichar por el Chelsea por el doble de lo que le costó al Estrasburgo. Físico dominante en el juego aéreo, aseado en la salida de balón y sus condiciones son idóneas para brillar en la Premier League. El próximo Mundial de Clubes será determinante para que el defensa muestre que tiene nivel suficiente para asentarse en el Chelsea, con el que ha firmado un contrato por 8 temporadas hasta 2023. Si confirma las buenas sensaciones que ha exhibido en Estrasburgo, es muy probable que Enzo Maresca, que tiene la última palabra, le confirme en la primera plantilla del cual campeón de la Conference League y le dispense mucha importancia en la rotación de la próxima temporada. Por otras noticias, Nuno Mendes era el fichaje. El lateral izquierdo del PSG se proclamó campeón de la Nations League tras realizar una exhibición contra España. La ha ganado toda esta temporada de todos los fichajes que ha realizado el PSG en el último lustro. Uno de los más rentables ha sido, sin duda, el de Nuno Mendes. Aterrizó en 2021 siendo un completo desconocido en el fútbol europeo, a pesar de haber brillado en el Sporting de Portugal, y en apenas 4 años se ha transformado en el mejor lateral izquierdo del mundo, clave en una temporada histórica con el club parisino, con el que se proclamó campeón de Europa el pasado 31 de mayo, y siendo una bestia indestructible con Portugal en la consecución de la Nations League, en la que realizó sendas exhibiciones contra Alemania en las semifinales y ante España en la final. Acostumbrado a ser un lateral ofensivo, aunando técnica, potencia y físico. Una de las claves del éxito de Nuno Mendes ha sido su capacidad para atenazar esta temporada a los mejores extremos del mundo. Se comió a Salah en los octavos de final de la Champions League, dejando inadvertido al que era en ese momento el firme candidato a ganar el Balón de Oro. Cegó a Saka en las semifinales y en la final de la Nations League contra España fue una pesadilla para Lamine Yamal, que acabó sustituido tras sucumbir ante el potencial del canterano del Sporting de Portugal. En la gran final contra la actual campeona de Europa, España, Mendes fue decisivo para forzar la prórroga y los penaltis, con un disparo cruzado, marca de la casa, reuniendo potencia y técnica. El lateral izquierdo empató la contienda en el segundo tiempo, también cuando los de Roberto Martínez estaban contra las cuerdas. Cuando el físico menguaba, se sacó de la manga una gran asistencia para Cristiano Ronaldo,
La UEFA, como era de esperar, le designó MVP del partido, un reconocimiento que supone el broche final para una temporada extraordinaria en todos los sentidos. Luis Enrique ha sido clave, con toda la plantilla del PSG, para explotar la mejor versión de Nuno Méndez. Anteriormente, a pesar de ya ser un baluarte del actual campeón de la Champions, el gran problema del luso radicó en sus continuas lesiones. Su exuberante físico le frenaba continuamente al realizar ímprobos esfuerzos en cada partido, pero el asturiano consiguió que olvidara sus percances y lo elevó a una nueva dimensión. En la Copa de Europa, donde a muchos les siembran las piernas, el lisboeta firmó prestaciones de quilates, como en la final contra el Inter o en los cuartos de final frente a Aston Villa, en la que marcó tanto en la ida como en la vuelta y acercó al conjunto parisino a la primera orejona de su historia. La prensa portuguesa se deshizo en elogios hacia el lateral izquierdo, como el diario A Bola, que destacó su rendimiento contra Lamine Yamal. Hablemos de Dembélé, Lamine Yamal, Mbappé, fascina y es hora de hablar de Nuno Méndez. Se metió a Yamal en el bolsillo. Luego metió el balón, el partido, el campo, el estadio y el mundo en el bolsillo. Estuvo a punto de hacerlo 2 o 3 veces, solo casi con la expectativa, al borde del área española. Decidió intentarlo y de repente, con un disparo potente y preciso, marcó el gol de Portugal, su primero con Portugal después de 37 partidos. Un gol magnífico, magnífico. ¿Y qué decir de la carrera deslumbrante que desembocó en el gol de Ronaldo? Sin palabras, simplemente sin palabras. Igual que aquella carrera, ya que en la prórroga, que provocó protestas por una falta en el área española, lanzó y marcó el cuarto penalti de Portugal. Por otras noticias, si Mastantuono ejecuta la cláusula, no hay nada que hacer. El presidente de River, Jorge Brito, dejó clara la postura de River Plate ante la posibilidad de que Mastantuono deje el club próximamente. La salida de Mastantuono de River Plate se ha convertido en uno de los culebrones del mercado de los fichajes, previo a la disputa del Mundial de Clubes, en lo que parece ser un camino que lleva hacia el Real Madrid, que quiere firmar cuanto antes el argentino, para que su futuro esté en la capital de España una vez finalice el torneo de la FIFA en el club argentino, siempre siendo prudentes en el momento de hablar sobre el pase. El presidente del millonario Jorge Brito dejó clara la postura del equipo argentino, que también estará en el Mundial, antes de abordar la competición internacional. La cláusula dentro del contrato laboral es por la cual el jugador tiene el derecho a irse libre a otro lugar. El club no puede qué hacer, explicó el máximo mandatario de River.
Esto es todo por hoy, nos vemos en un siguiente video de The Football Day. Hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Fútbol Total, entrenamiento de Colombia. Hace un ratito nada más en el Estadio Monumental, reconocimiento en realidad del estadio donde mañana se va a estar jugando el partido, ya tramo final de las eliminatorias frente a la selección argentina. Y ahí está Colombia, que hace un ratito estuvo entrenando, buscando una parada difícil, poder ganarle al campeón del mundo en su casa, última subcampeona de América. Y con la gran misión de volver a ser, sobre todo en cuanto a los resultados. Se le preguntó en las últimas horas a Néstor Lorenzo por ese tema. Hay alrededor del técnico argentino algunas voces que empiezan a escucharse, sobre todo con la desconfianza de ese momento, y para ver si va a seguir o no, según se sigan dando los resultados. Veremos qué pasa porque la selección colombiana está muy cerca de su clasificación, que estimamos, más allá de que Venezuela, por su victoria frente a Bolivia, esa final que ganó, se le acercó en la tabla. Lo de Venezuela tiene un fixture muy complicado. Por ejemplo, el partido que va a estar jugando frente a Uruguay en el día de mañana. Pero atención, porque si Venezuela puede hacerse fuerte, en la última fecha se enfrentan, Venezuela-Colombia. Por eso Colombia tiene que dar algún signo de recuperación, y qué mejor que hacerlo en el Estadio Monumental frente a la selección argentina. Mirá qué imagen. Lucho Díaz, que seguramente juegue. James Rodríguez. Y la selección colombiana que se está moviendo. Bienvenido, querido Juan Furlanich. Bienvenido, querido Sebastián Decker. Bienvenido, querido Federico Rojas. Acá estamos haciéndole el aguante a Juanjo, que en un ratito sale desde Colombia para conducir este Fútbol Total. Sí, y en medio, ¿cómo estás? Buenas tardes, Lean y amigos de Fútbol Total. En estos días de definición de la eliminatoria, uno ve a una Colombia que ha encontrado su bache, porque entendemos que cada una de las 10 selecciones, incluso Argentina, siempre tienen momentos malos. A cada una le toca un bache. A Colombia justo le toca ahora. En la recta final, lo que ha traído discusiones... Sí, más que un bache, le ha agarrado un cráter, ¿no? Le agarró y fuerte. Yo lo califico de drama. Un abrazo para pero todos. yo que no quise decir la palabra crisis. No, y veo que más drama, cráter. Honestamente, lo califico como drama. ¿Por qué? Porque son 5 partidos consecutivos sin ganar. Sí. Sumó 2 de los últimos 15 puntos. Ganó 1 de los últimos 7 partidos. Y sobre todo, reavivó el recuerdo del cierre de la eliminatoria anterior. Ese creo que es el problema, ¿no? La clave. Claro. ¿Cómo le fue la última eliminatoria? Donde parecía meterse tranquilamente y vino una crisis que lo dejó fuera del Mundial. Ahora, la sensación que quedó enganchado en la final de la Copa América para mí. Más allá de que después pudo ganar la Argentina en eliminatorias y demás, pero como que no terminó de salir nunca de lo que fue la derrota esa en la final de la Copa. Yo me acuerdo que después de la Copa América, por lo menos en el universo vino de Venezuela, era como que la Copa América no le hizo bien. En conclusión, no le hizo bien a Venezuela, pero se creyó otra cosa, la confundió en medio del camino que venía. Colombia, en ese momento, le permitió cierta proyección, pero también puede haber sido traicionero lo que le sucedió en la Copa América, porque entró como una especie de triunfalismo cuando sabemos que en la selva de la eliminatoria Conmebol no puede dar por sentado un resultado. Es muy difícil dar por sentado un resultado independientemente del rival. Pero ahí está la dicotomía, ¿no? Sí. Que siempre hablamos acá. Sí. El paso que tiene que dar Colombia por tener futbolistas elite es tratar de pelear campeonatos. Llegó a una final, peleó campeonato. ¿Por qué después se desinfló? Creo que es el... Vargas se ha cansado de hablarnos de Colombia en la élite. Tito lo hace con una manera muy mesurada y objetiva respecto de cuán desbocado puede ser Vargas cada tanto. Dijiste, está allá Vargas, te está escuchando. Vargas. Sí, No, por eso. Lo saludo, si les parece, a Juan José Buscalia. Juanjo, querido, todo tuyo, Estábamos viendo el entreno de la selección Colombia en el Monumental. Muy bien, ahí lo vemos. ¿Qué tal, Zapito? Abrazo grande para vos, para Furla, para Decker,
para Fede Rojas. Acá estamos con Tito Puchetti y con Samuel Vargas. Los estábamos escuchando. Antes no teníamos algún problemita de retorno, pero ya te están pegando, Samu. Antes de que arranque ya te están pegando de antemano porque dicen que te agrandaste después de la Copa América. Es Rojas. Dicho esto, Juan José es una palabra sin entidad alguna, así que... No, por favor. Continúe, por favor. No le quites- Rojas. Vargas nació como de 2 metros, nació agrandado. O sea, no es que se agrandó. Lo Es sé, que lo se sé. agrandó. Sí, Es que desde No, chiquito. no entra, desde no chiquito. entra. Mide- O Entran balas. estoy diciendo mentira. Somos de generaciones distintas. Exactamente. Una con más complejos, una con menos complejos. Puede ser, o una con más experiencia que ya caminó esto y otra que no. Exacto. Y que O una está que en la- nació sin traumas y otra que nació en un contexto diferente. Bueno, Son maneras. O una que se está dando cuenta que nada es fácil para Colombia. No, que es eso lo verdad. aprendí desde pequeño. Es verdad, bueno, Nada fácil. hay muchos temas. Hay que hablar un poquito de CR7 que hizo un gol, hay que hablar de Portugal, pero lógicamente después vamos a hablar, lo vamos a abordar más adelante, tenemos una hora de programa. Habló el profesor, Sí. el filósofo de Rafaela. Sí. Habló, así que lo vamos a escuchar en su llegada. Ah, a Brasil. pensé que era el de Jesse Como la March. Biblia, ¿eh? Sí, Sí, sí. Lo abandonaste a ese, ¿eh? No. A Jesse. Aquí Eso te habló lo mira. mal. Claro. Bonito. Mira, es más, justamente abrí Pero la de por- Jesse March. Pero ¿por qué mira. la escribió en latín? Ah, está No, todo es que en el su mismo letra es libro. terrible. No, Qué mi loco. letra es ilegible. El otro día lo Tenemos tuvimos a alguna- Jesse claro. March, hizo 4 goles. Mirá vos, claro, vos lo relataste, Canadá ¿no? ante Ucrania. Ah. Impresionante. Sí, Pero sí. Juanjo lo largó. Canadá, ante Ucrania hizo- Impresionante. No, seguimos bancándolo a Jesse March, Ah, al El próximo año hablamos otra vez. predicador de Wisconsin. El año que viene vamos a tenerlo de nuevo. Y Gustavo Alfaro, que sigue dando cátedra. De ganar. De ganar, De de sacar sumar, resultados. de resucitar. Sí, de ser hoy la segunda fuerza del continente. Todos estaban muertos. Hoy estaría como Chile y Perú. Sí. Hoy estaría Sí. como Chile, Sí, como obvio. Chile y Perú. Y está, Mirá si lo mete está ahí en arriba, un lío tercero, Carleto en el cuarto, segundo ¿no? partido. Sí, y es que tranquilamente, bueno, habló en su llegada a Brasil, así que lo vamos a escuchar al filósofo de Rafaela, pero entre tantas cosas que tenemos en el día de hoy, ya voy a presentar a todos formalmente y escucharnos todos, tenemos que ir al entrenamiento de la selección argentina y el entrenamiento de la selección de Colombia. ¿Dirigido por? Néstor Lorenzo. Ok. ¿Por qué? Porque no debería. No. Porque no debería. ¿Cómo? Vos decís que puede estar en juego su cargo el día de mañana. Tendría que, véalo. Versión ácida. Increíble. Ahí está. País generoso. Lionel Scaloni de un lado, Néstor Lorenzo Otro del damnificado de Alfaro. Narela Qué Sembra rápido de le un sueltan lado, la mano a la- Carlos Villamil del otro. Sí, Vargas Lanchero. seguramente Alfaro recuperando un resultado que era 0-12 en Barranquilla Sí. y que terminó... No, Tremendo. y los Hay hace que ver hablar mal. mucho de Colombia, Juanjo, hay que- los hace ver mal. Sí. A Lorenzo y a Eso es Bielsa verdad. los hace ver Eso es mal. verdad, pero... Seguro, pero yo recuerdo pocas direcciones técnicas, como dicen los entrenadores, direcciones de campo tan malas como la de Néstor Lorenzo en esa jornada de eliminatorias. Para mí, la peor de un seleccionador en los últimos 10 años, por lo ¿Peor menos. contra Paraguay que contra Perú? Sí, señor, sin duda alguna. ¿Sí? Porque lo de Paraguay fue de él. Lo de Perú ya es un tema lamentablemente anunciado, un tema que está recrudeciendo fecha a fecha en una selección sin norte, sin rumbo, sin Bueno, timonel. Vamos a hablar del tema Sí. y vamos a conocer algo de las formaciones de un lado y del otro. Yo no creo que se le puede sacar la responsabilidad a jugadores que no tuvieron la actitud que se necesita para jugar con la camiseta de la Faltó selección. actitud en algunos y por ahí en otros sobraron gestos, ¿no? Como los de Durán, John Hader de Durán, local con que Perú. habría generado enojo dentro del vestuario. Hablo en potencial No. porque, bueno, es una información que nosotros no podemos puntualizar y no podemos respaldar porque no estuvimos dentro del vestuario, pero bueno, al que no lo sabe hay un montón de rumores. Después quedó desafectado el propio John Hader Durán, que era un futbolista que estaba muy enojado, que futbolísticamente no había aportado absolutamente nada, que había hecho malos controles durante los primeros 45 minutos, después lo terminan sacando en medio de rumores de un supuesto escándalo en el entretiempo dentro del vestuario, no sale a jugar el segundo tiempo, no, directamente no salió a jugar el segundo tiempo. Todo mal, todo mal. No sale a jugar el segundo tiempo y luego es desafectado. sí. Luego, ante las versiones periodísticas de un probable enfrentamiento, inclusive de John Hader con Néstor Lorenzo, queda desafectado hablando de un dolor lumbar. La verdad, no se lo vio nunca acusar un dolor en la zona lumbar. De Sí, hecho, es difícil que la creer gente esa de versión. Gol Caracol, hoy hablaba con mi director en Blue Radio, Javier Hernández Bornet, y ellos, que habitualmente hacen seguimientos personales, habían elegido 4 futbolistas. Uno de ellos era John Hader Durán. Revisaron todo lo que fue la entrada en calor y los primeros 45 minutos. Nunca John Hader Durán se había agarrado la zona lumbar no. en esa errática primera parte de Colombia y del centro delantero
arrogante. Es la manera Lo que que uno sí fue, mentirón. hubo varios roces con sus compañeros que le pedían. Sí, Que le pedían otros movimientos, él manoteaba y Complejo. Ya Sí, hasta el no- camerino se rompió, Juan José. yo hice mi seguimiento. No son solamente los resultados, no es solamente el declive futbolístico, no es solamente el tema del funcionamiento que desapareció en la selección, es también el tema interno y es grave. El liderazgo dentro del vestuario. Todo. Bueno, vamos a arrancar entonces a hablar de Argentina y de Colombia con lo último que hay que saber de Argentina. Arrancamos por el campeón del mundo porque es el local, exclusivamente por eso. Y ahí está Narela Sembra con las últimas novedades. Hoy habló Scaloni, Nani, confirmó que va Messi desde el arranque. Eso es lo único que tenemos confirmado. Para todo el resto, no voy a decir como la tarjeta de crédito, existe Narela Sembra, viste que te dicen hay ciertas cosas que no se pueden comprar, para el resto está tal marca. Bueno, en este caso para lo que no confirma Scaloni en la rueda de prensa, está Narela Sembra en la fría Buenos Aires, donde ya ha caído hace un rato largo la noche, entrando el invierno allí en el sur del continente. Hola Nani, ¿cómo estás? Juanjo, querido, ¿cómo estás? Abrazo grande para vos, para todos allí. Bueno, el único problema que tenemos aquí en Ezeiza es el frío, porque después hay que decir que todo es tranquilidad en la selección argentina, clasificada, puntera, nadie le puede arrebatar ese lugar en la tabla de posiciones. A diferencia de lo que escuchaba recién de Colombia, todos quieren estar, porque McAllister se quejó porque no fue convocado, porque tiene una lesión, Lo Celso lesionado, está entrenándose y poniéndose a la par. El mismo Lisandro Martínez, que tiene para meses todavía, estuvo en el predio acá visitando a sus compañeros. Bueno, una realidad totalmente distinta a la que tiene la selección argentina, que en este momento se está entrenando. Con una confirmación, Leo Messi va a ser titular desde el arranque, lo dijo Scaloni, y después el equipo hay que empezar a armarlo con varias dudas, porque hay jugadores que regresan después de la sanción. Hay jugadores que me da la sensación de que si no estaban pensados para arrancar contra Colombia, después de lo que hicieron frente a Chile, se pueden llegar a meter. Y les ponemos nombres si les parece. ¡Epa! Porque Thiago Almada y Juliano Simeone, claro, bueno, hicieron mérito para ser titulares y para repetir. Así que de ninguna manera puedo sacarlos del equipo. Creo que si tenemos que empezar a armar un 11, Dibu Martínez, Molina, aunque también les voy a poner un asterisco allí, yo creo que Molina va a ser titular, pero Scaloni frente a Colombia suele cambiar al lateral derecho también. Hoy no está Montiel, por eso digo, Por yo Lucho ratifico Díaz. a Molina, aunque exactamente por Luis Díaz, que va por izquierda, suele Scaloni poner a Montiel. Si no pone a Molina está Juan Foyt, que sería la variable que tiene en ese lugar. Cuti Romero, la vuelta de Otamendi a la saga, y en el lateral izquierdo se tendrá que decidir por Facundo Medina o Valentín Barco. Hoy dejó esa duda abierta. En la mitad de la cancha vuelve Enzo Fernández, va a estar Rodrigo de Paul, y yo creo que hoy Thiago Almada le está ganando la pulseada a Nicolás González, que también es Nicolás González, ese jugador que el que Scaloni ha acudido para jugar frente a la selección Colombia, ¿no? Porque es el que le abre la cancha y que le hace ese juego de ida y vuelta que tanto le gusta al entrenador. Y por el No lo sector diste a Paredes por derecho, ahora. a ver, yo creo que es Juliano Simeone o Paredes. Si juega Juliano Simeone por derecha, si juega Paredes, De Paul por derecha y Paredes por el centro con Enzo Fernández, la dupla de ataque sí que la podemos confirmar sin ninguna duda. Lionel Messi junto con Julián Álvarez. Ok. Entonces, o Juliano Simeone o Paredes. No me quedó claro lo de Thiago Almada, que hizo un gran partido, como siempre viene haciendo. Muy Thiago bueno. Almada. Detrás de los Thiago dos Nico puntos. González. Detrás de los... Más como una... O Thiago o Nico Por izquierda. González o Paredes, está bien, y por la derecha, o Paredes, que si juega va No lo más veo al tanto. centro y lo libera de Paul, o Juliano Simeone. Nico González y Juliano Simeone Exacto. te dan mucha dinámica por afuera. Amplitud. Mientras que Thiago Almada es más un jugador para conducir, ¿no? Es un futbolista que además de lo que viene a hacer contra Brasil, contra Chile, sobre todo en el primer tiempo, y contra Uruguay, marcando un golazo en el centenario. Uno cuando mira a Argentina, Nani, da la sensación de que necesitaría jugar con 14, ¿no? Porque hay varios, hoy vos ahí diste algunas alternativas, inclusive con jugadores importantes lesionados o suspendidos. No está McAllister dentro de todos los nombres que diste, pero eso habla también muy bien del momento de la selección argentina y del trabajo de Scaloni, porque hoy vos tenés 14, 15 futbolistas que todos son titulares. O sea, cualquiera que pongas el equipo no se va a resentir. Y probablemente si pones algún suplente tampoco se resienta. Pero es muy difícil haber ampliado como amplió la plantilla el técnico del seleccionado argentino. En el lateral izquierdo
No es lo mismo que juegue Facundo Medina, que es un marcador central, que se tiraría a la izquierda. Si bien ha jugado como lateral y conoce el puesto, es más marcador central Facundo Medina, mientras que Barco te da mucha más salida y menos marca, ¿no? Seguro. Lo primero que ha hecho Scaloni es ampliar la base, como bien decía Juanjo, de posibles titulares. Pero ahora lo que está sucediendo también es que aquellos jugadores que eran titulares hoy tienen pelea. Porque lo dijo puntualmente Thiago Almada. Thiago Almada era un jugador que tenía que ganar su lugar dentro de la mayor o dentro de la lista para el próximo Mundial. Hoy Thiago Almada pelea por ser titular. Y eso enciende obviamente... No las alarmas, porque en definitiva es un lindo problema el que tiene Scaloni, pero bueno, mete presión también. Fíjate que hay una pregunta que a mí me encantaba hacer en conferencia de prensa y que ya no la puedo hacer más, que es la del doble 9. Esta selección raramente va a jugar con doble 9 de aquí en un futuro, porque ya quedó clarísimo que o Julián o Lautaro van a estar en el banco. Hoy más Lautaro, arrancando desde el banco, que Julián, por la dinámica que le da Julián Álvarez. Pero después es muy difícil imaginar a Messi con los 2-9, porque además le apareció la alternativa de Giuliano Simeone y le apareció la alternativa de Thiago Almada, a la ya alternativa de Nicolás González. Hoy la selección tiene mucho, la verdad que tiene muchos jugadores. Otra de las cosas que reconoció Scaloni en conferencia de prensa, dejemos de buscar el tercer 9, él no lo está buscando. Cuando nos preguntamos Tati Castellano o qué otro jugador puede llegar a aparecer, bueno, o Maravilla Martínez, dicen algunos del medio local, Scaloni dijo, yo tengo otros 9 de otras características, Ángel Correa puede jugar de 9, el mismo Messi ha jugado falso 9, así que no hay búsqueda en ese sector. Sí me parece que hay búsqueda en la alternativa al lateral izquierdo, la alternativa al lateral derecho también, y bueno, y alguna búsqueda de algún jugador también distinto en la mitad de la cancha. Muy bien, hoy confirmó además Scaloni que Samuel, hablando de... Sí, que no, que se queda. Ah, ¿se queda? Sí, que le dijo que no a Kibu. Claro, el Inter lo vino a buscar para que forme parte del cuerpo técnico de Kibu, el nuevo entrenador, y Samuel le dijo que no, que quiere quedarse en el seleccionado argentino, lo cual me parece que también muestra un poco el momento, ¿no? Del seleccionado argentino, en donde ni siquiera los integrantes del cuerpo técnico quieren estar afuera. Están viviendo un momento lindo. Pertenencia. Y vea que no sé si ya concluyó usted, Juan José, la recorrida informativa de Argentina, porque Arellano lo dijo como en una cuestión medio despectiva y medio de debate, pero tiene razón. Porque en Colombia hubo un par de casos, y seguramente se seguirán conociendo otros, de futbolistas que ante los llamados de la selección dijeron, no, estoy de vacaciones, no estoy óptimo físicamente, y llama la atención, cuando ya se pierde hasta la pertenencia desde el punto de vista del llamado de tu selección, son muy malas señales. Lorenzo en su última rueda de prensa, y con esto abrimos el capítulo de Carlos Villamil, después concluimos, Nani, 2 veces, y me llamó la atención, 2 veces habló, están los que quieren estar. 2 veces lo dijo. Y eso me parece que es un subrayado para algunos jugadores que evidentemente en algún momento le dijeron que no. O porque estaban de vacación. Esta es una fecha FIFA incómoda. Especial. Porque, claro, muchos jugadores terminaron su temporada y los agarró en el Caribe, ¿no? Algún llamado de urgencia. De hecho, tuvo que llamar jugadores de urgencia. Aparece convocado Rafael Carrascal en las últimas horas. Jugador de América. Sí, y Portilla, que juega en la Argentina y que el miércoles vuelve al trabajo, estaba de vacaciones en Colombia. Aparentemente tiene algún problema físico, pero bueno, no está en la selección. Y después él habló de que están los que quieren estar. Ya seguimos con vos, Nani. Le abrimos la puerta, el micrófono a Carlos Villamil, con el frío desde Buenos Aires, con un entrenamiento que imagino que debe estar dándose o acaba de concluir. Lo cierto es que tuviste un espacio, un pequeño espacio para poder mostrar en vivo las imágenes de los jugadores haciendo el reconocimiento del campo de juego del más monumental. Carlos, ¿cómo estás? Juanjo, un abrazo para ti y para todos los que nos ven a esta hora. Todavía la selección Colombia está aquí en el Estadio Monumental. Lo que pasa es que nos invitan al entrenamiento de 15 minutos, no son 15 minutos, y un tercio de esos 15, o sea 5 minutos, si es que nos llegan a dar los 15, son con los jugadores abrazados. Entonces queda muy complicado poder observar algunas situaciones, como por ejemplo la de Richard Ríos, porque lo mencionó en conferencia de prensa Néstor Lorenzo. Dice que aqueja una lesión, que por esa razón convocó un mediocampista de primera línea, como usted ya lo mencionaron, a Rafael Carrascal. Y algo más que yo también noté en la rueda de prensa, en ese análisis del discurso que uno tiene. La penúltima pregunta, le dicen a Néstor Lorenzo que las críticas que aparecen por redes sociales y de medios de comunicación colombianos hacia lo que sucedió el viernes pasado. Y dice que va para los dos, es decir, para entrenador y para jugador. Cuando Luis Javier Suárez va a responder, le dice, no, déjame respondo yo, me lo está preguntando a mí.
Entonces no quería que el jugador respondiera ante eso, sino que prefirió él responsabilizarse de cualquier tipo de enunciado que fuera a hacer. Así que uno empieza a notar esa clase de circunstancias también durante la conferencia de prensa. Muy bien, ¿qué se puede decir del equipo? Fue decepcionante, bueno, vienen siendo decepcionantes los últimos rendimientos de Colombia en la eliminatoria, un año muy malo en lo futbolístico para la selección colombiana. Sí. Se pueden venir una buena cantidad de cambios, esperás o por la información que manejás, no por lo que hayas visto del entrenamiento, sino por lo que se maneja como información. Se habla de un equipo con 5 defensores, es decir, con 3 marcadores centrales probablemente para mañana. No, es muy difícil, Juanjo. De hecho, la pregunta que yo le hice en conferencia de prensa apuntaba a 3 mediocampistas que han tenido algunos minutos, pero que no han jugado ni siquiera un partido completo. Hablaba de Jefferson Lerma, de Richard Ríos y de la posibilidad de que jugara también Kevin Castaño, porque es que en el partido anterior o Kevin Castaño o Richard Ríos. Pero pensé que de pronto los 3 y se escurrió el profesor Néstor Lorenzo, pensando en que pudiera subir un poco más John Arias y darle cabida también a Lucho Díaz, que regresa. Sin embargo, no sé si desestimó o simplemente quiso responder por compromiso, que estábamos en la conferencia de prensa. No se esperan muchos cambios porque la llegada de Lucho Díaz y la salida de John Jader Durán simplemente habría ahí un intercambio de posiciones. Y si no está bien Richard Ríos, continuaría Kevin Castaño siendo el titular al lado de Jefferson Lerma. O sea que manejas la información de que iría... Posible falso 9, Lucho, podría ser. Sí. Exactamente. Podría ser. Un rol del cual hemos debatido mucho en Liverpool, que no le ha sentado del todo. No le ha sentado. Que le ha cumplido, bien. Que él es un futbolista que hace caso, que es humilde, porque es además su responsabilidad, pero que no ha sido el Díaz que todos esperamos. Él es un jugador de duelos individuales. Y yo creo que en Colombia lo mejor que le hemos visto es cuando James atrae marcas por un sector o la maneja, el equipo distrae por la derecha y logran meterle con la buena pegada de James un pase para que Lucho Díaz encare mano a mano a su defensor. De hecho, Argentina tiene muy malos recuerdos de Lucho Díaz en la Copa América del 2021, ¿se acuerdan? Sí. Lo volvió loco, marcó un gol Lucho Díaz y fue la figura en aquel día de la semifinal que terminan haciendo el famoso Mirá que te como, ¿no? De Dibu Martínez contra Mina. Exactamente, Juanjo, y algo más quería añadir, y es que a veces Lucho Díaz, si en el Liverpool a veces termina jugando como segundo delantero o como 9, en la selección Colombia tiene la libertad de tocar mucho con James Rodríguez, incluso por el sector derecho. A veces no se nota tanto, pero tiene esa libertad también en la selección Colombia, así que la posición de Lucho lo va a determinar como tal Néstor Lorenzo, pero me parece que juega algo diferente en la selección Colombia, donde se mueve en todo el frente de ataque, acompañándose siempre de James Rodríguez. Sí. Bueno, el Liverpool le ha dado libertades. Arne Slot también en la temporada, apareciendo a veces por la derecha, por la izquierda, por el centro. Bueno, vamos a despedir a Nani Sebra, que ya nos dio el informe detallado del seleccionado argentino, con Messi desde el arranque y con esas 2 dudas, Nani, que decías entonces en la mitad de la cancha. Estadio repleto mañana, imagino que habrá unos cuantos colombianos que han viajado desde la Argentina, otros que residen en la Argentina. ¿Cómo será ese reparto de la boletería? Nani, ¿tenés idea? Me estoy excediendo un poco porque vos estás para hablarnos de los nombres propios de Argentina, pero probablemente manejas esa información, Nani. Bueno, el estadio va a estar lleno, Juanjo, todavía quedan algunas pocas entradas a la venta, habrá seguramente un buen número de colombianos. Entradas caras, Carlito tendrá mejor la precisión. Entradas caras. ¿Cómo? Sí, entradas caras, sí, caras. Entradas muy caras. $90.000 la entrada general. Quedan de las caras, quedan de las más caras, arriba de $300.000 las entradas que quedan, exacto, pero de todas maneras va a estar lleno porque la gente sabe que Messi juega de arranque, que puede ser el penúltimo partido de Messi en el país, porque en definitiva la fecha de septiembre frente a Venezuela va a ser la última por calendario, al menos oficial, de Messi en el país. Después hay que ver qué sucede post-mundial, pero los amistosos que están previstos para octubre, noviembre son muy lejos de nuestro país, lejos del continente, diría, ¿no? En Angola y en China, en marzo no se sabe dónde se van a jugar y en junio tampoco. Así que penúltimo partido por ahora de Messi en el país, así que eso motiva muchísimo a la gente. Y cierro con estas 2 cortitas. A ver, contacto formal entre Riquelme y Leandro Paredes para que el jugador de la Roma se convierta en refuerzo de Boca. Veremos si llegan a ponerse de acuerdo en el número del contrato, que es en definitiva lo que trabó en el anterior mercado de pases. La cláusula, la plata para la cláusula a la Roma está. Si a Paredes le ofrecen ser el mejor pago del plantel, Paredes va a ser refuerzo de Boca. Y por otro lado... ¿De cuánto es la cláusula? A mí... De 3.5 millones, una cláusula exclusiva que puso Paredes para jugar. Alta.
Exactamente. En Boca saben que lo que tienen que hacer es ofrecer la Paredes, ser el mejor pago del plantel. Esa fue la traba que le impidió llegar en el anterior mercado de pases. Ahora, o después del Mundial de Clubes, Paredes va a ser jugador de Boca. El tema es ese después del Mundial de Clubes hasta dónde nos puede llevar. Bueno, yo creo que más temprano que tarde lo vamos a ver a Paredes jugando en la Bombonera que tiene tatuada en el pecho. Y otra más para cerrar, Franco Mastantuono presiona para irse al Real Madrid lo antes que pueda. Lo antes. O sea, esto significa que si puede no jugar el Mundial de Clubes con River y viajar a España para empezar a hacer los trámites antes inclusive de cumplir los 18, lo va a hacer en River a la expectativa, porque obviamente los dirigentes de River no definen nada. Si el joven ejecuta la cláusula, el Real Madrid puede poner las condiciones y una de ellas puede ser que no juegue el Mundial de Clubes con River. Muy bien, la última, Nani, para meterle un poco de picante al mano a mano Argentina-Colombia. ¿Resultado para mañana? Para que escuche Villamil. No, yo creo que la selección Colombia tiene posibilidades de ganar la Argentina, ¿cómo no? Le ha hecho siempre muy buenos partidos. De hecho, ha sido de las selecciones que más lo han complicado Scaloni durante su ciclo, porque ha perdido 2 partidos, no los más importantes, pero ha perdido 2 partidos, así que puede ser tranquilamente un 1-0 a favor de Colombia, un empate o un ajustado triunfo de la selección. Te está tirando una sal. Excelente. Te está tirando una sal tremenda, Dani, tremenda. Pero en Colombia no funciona así. Tremenda, Nani. En Colombia funciona de buena onda. Al revés, Sí, claro, al revés. Pero bueno, ella es con el león, ¿viste la imagen del Papa, no? En la espalda. Así que bueno, ella podemos entender por dónde viene. Muy bien. Gracias, Nani. No sé si quieren contestarle, Villamil. No, claro. Sí, por supuesto. Estudiantes de La Plata también. Todas. Y yo entiendo que ni esté así porque ya vio perder a la selección argentina en Barranquilla. Yo lo entiendo perfectamente. Ella pensó que iban a ganar como lo hicieron en la Copa América, que no lo hicieron en 90 minutos y no fue así. Y como estaban hablando que Argentina está en Disneylandia, que tenga por favor cuidado porque es que Jerry Mina va a jugar y estaban hablando del juego aéreo ofensivo de Colombia y va a jugar Jerry Mina. Y si llega Jerry Mina hay medio gol por partido, entonces tranquilas. Argentina puede como ya lo ha hecho frente a Colombia. Que le quedan, que ya está puntera. Ya está puntera, puede perder los 3 que le quedan, que va a terminar puntera en estas eliminatorias. No hay problema. Solo 8 partidos perdió Lionel Scaloni dirigiendo a la selección argentina. 2 fueron contra Colombia. Sí, ninguna otra selección pudo tanto. Brasil, pero no fueron por los puntos. Ahí te la dejo. Los que más nos ganaron. No. Es que venimos a darle la revancha. Porque la última vez que se enfrentaron ganó Colombia. La revancha sí, es verdad. No sé quién nos expone más a la burla, si Lorenzo o si Villamil. Estoy ahí en un debate. Bueno, Villamil, Semra, les mando un abrazo a los dos. Gracias. Abrazo. Y abríguense. Chao, que estén bien. Abríguense que hace La frío. selección argentina debe estar tranquila y empieza a despertar esos monstruos. Villamil lo despierta, ¿no? Villamil lo despierta. Bueno, bienvenidos a Fútbol Total. Ya hemos pasado la parte informativa. Tuvimos un arranque un poco accidentado. Arranco con la pregunta del día. ¿Colombia puede llegar a estar en zona de repechaje después de esta fecha de eliminatorias? Está a 3 puntos por encima de Venezuela. No, ok, pero digo en cuanto a puntos. Y si va en camino de serlo, en todo caso, si querés, con la eliminatoria completa, por lo que es la realidad futbolística hoy de Colombia, otra vez, por lo que es el presente. Tiempo contra Perú. Bueno, arranque contestando, señor Puchetti. No, bienvenido. Yo aspiro que no, yo tampoco creo que somos la superpotencia y que tenemos que, porque tenemos todas las clases, todos los pisos térmicos en Colombia y tenemos todos los elementos y tenemos 2 mares y todo eso, y que por eso, ¡pum!, ganamos. No. Esto es muy difícil, se los dije desde el comienzo, la eliminatoria para Colombia siempre va a ser difícil, va a ser más sencillo ir, pero fácil no es nada. En Sudamérica nada es fácil, cualquier partido va a ser complicado, difícil. No espere que se complicara tanto, la verdad, sobre todo con el buen comienzo, pero ya se duda de todo, ya se duda de todo. ¿El último de Colombia como local contra quién es? Contra Bolivia. Contra Bolivia. Bueno, le queda Argentina y Venezuela de visitante y Bolivia de local. Sí, yo creo que Colombia va a ir, pero... yo era optimista, sabía que íbamos a sufrir un poco, pero no tanto. Y la verdad, la pérdida de confianza del equipo colombiano es tan absurda que no me lo creo. Yo veía, Samuel estaba muy cerca
Samuel estaba transmitiendo el partido con los amigos de RCN, yo lo miraba a Samuel, lo mirábamos y no entendíamos, porque el equipo colombiano no se movía. Estaban parados. No se movía, cobraron un solo tiro de esquina. Los peruanos no pararon a Colombia a punta de faltas. No hubo cobros de costado, no hubo tiros El equipo libres, estaba parado. Estaba completo. Es más, James se veía como de los más activos con Durán, que corría como loco por aquí por allá y manoteando a todo el mundo. La verdad, la muestra de Colombia en el partido contra Perú es de lo peor que yo he visto en años. Yo vi perder a Colombia con muchos equipos en Barranquilla. Varios equipos, porque ha perdido varias veces en Barranquilla, pero nunca jugando como jugó el primer tiempo contra Perú en esta ocasión. Muy bien, gracias Tito Puchetti. Señor Vargas, lo escucho y después pasamos por Candal, que todavía no lo hemos presentado y en el piso ya los hemos escuchado a todos, pero bueno, la idea es responder la pregunta. Vea, Juan José, con Lorenzo, sin Lorenzo, con James, sin James, en Barranquilla, en Bogotá, donde juega la selección, para mí no hay posibilidad, por una cuestión de calendario, por una cuestión de potencial, por una cuestión de proyección y porque Venezuela también la tiene difícil, que es el oponente que está debajo de la selección Colombia a 3 puntos, con una diferencia amplia respecto a lo que tiene que ver con el golaveraje. No lo veo, pero de todas formas, el solo planteo de esta pregunta habla del muy mal momento de Colombia, una selección que debería estar, no como Argentina, porque tiene una clase superior a Argentina, pero mucho más tranquila, como Ecuador, como Paraguay, en otro piso desde el punto de vista de su fútbol, y la verdad es tan malo el rendimiento reciente por resultados, por funcionamiento, que se plantea un debate que no debería faltarle fundamento. Es un debate que la matemática lo asiste, pero que es lo suficientemente vergonzante para cortar este proceso. Un resultado adverso mañana de manera abultada para Colombia, ¿es saca técnico? Sí, y el primero que lo debería saber es el técnico. Claro. Porque ya lo de Perú fue muy malo. Empatar de local con esta Perú, que es la peor Perú de los últimos 20 años, fácil, por lo menos, habla de una selección Colombia que está en crisis de resultados, que está en crisis de convivencia, que está en crisis de identidad, que está en crisis desde todo punto de vista. Lo del otro día fue muy malo, ya viniendo de un partido con Paraguay que fue extremadamente malo el segundo tiempo. Por eso, lo preocupante es que no encontramos el fondo, porque con Rueda pasamos 7 partidos sin marcar un gol. Ahora, Gallese fue figura, Domínguez fue figura, y así la lista se la puedo hacer larga con el resto de los arqueros. El otro día Gallese se fue limpiecito. Sí, casi no tocó la pelota. Limpiecito. No pateó largo Colombia. Fue la primera vez que pasó eso, ¿no? Sí. Para no desenfocar a la gente. Yo creo que contra Paraguay se le hizo 2 goles. Hacerle 2 goles al equipo de Alfaro no es fácil. Después pasó el equipo lo que se pasó, quedó. Los malos cambios, no entró la mano de Lorenzo, me parece que ahí falló Lorenzo muchísimo, pero si empieza a echar para atrás, yo sé que después de la Copa América parece que vino un bajonazo tremendo. De hecho vino en resultados, pero en rendimiento hay que ver que el partido en La Paz, en el Alto, no fue malo. El partido en el Centenario se ganaba 1-0 al minuto 60, no pasaba absolutamente nada y se reenganchó el conjunto de Uruguay. El de Paraguay, Tito. Y se pierde. El de Paraguay que se ganaba 2-0. El de Paraguay. Sí. Claro, contra Ecuador, Ecuador hizo un golazo, comienzo del partido, perdió un hombre y después Tito, Colombia no le dé vuelta al desperdició. asunto. ¿Es saca técnico un resultado adultado adverso mañana? No sé si saca técnicos, pero sí tenemos que poner el debate. Un 4-0 mañana. No, estoy seguro. Mire, hoy habló con un compañero nuestro, colega nuestro de Winsport, Ricardo Nuevo Calderón, que es amigo mío también. Habló con Ramón Yesurún y Ramón Yesurún ya no fue tan contundente porque Ramón dijo, no, vamos mirando partido a partido ya. Entonces, pero lo que dice Samuel es cierto. ¿Usted cree que el profe Lorenzo, con tantos años de fútbol, no sabe que cuando uno deja de pasar 6 partidos sin ganar, su puesto no está en peligro? Obviamente que está en peligro. Y mañana es una prueba de fuego para Colombia ante un rival fuerte y que si tiene algo Argentina, lo decía recién Nani, y yo suscribo cada una de sus palabras, si tiene algo Argentina es que no se relaja porque hay una competencia interna pensando en el Mundial, todos quieren estar. Y saben que hoy Argentina tiene, veremos si después la FIFA dice que la lista es de 23 o de 26, Argentina tiene más de 26 jugadores seleccionables y sabe que se están jugando el puesto, por lo tanto si mañana Argentina le puede hacer, yo no creo, porque siempre le costó mucho a Argentina a Colombia, pero si le puede hacer 4 va a hacer todo lo que pueda. Argentina. Has tenido malos partidos comentando. Muy malos, generalmente. Yo también he tenido algún partido malo, no tanto, no diga mentiras. Pero usted perdió su habilidad para comentar partidos, no. Usted no pierde la habilidad, usted puede tener una mala racha. Yo creo que este equipo colombiano no hizo algo inesperado en la Copa América, no jugó como debería jugar este equipo, no llegó a su techo, llegó como debería jugar. No se pierden las habilidades, en cualquier momento va a regresar, espero que regrese rápido antes para ir al Mundial y no que nos quedemos sin otro Mundial, por favor. Pero una cosa es un bajonazo y otra cosa es hacer papelones. Sí. Y venimos de 2 papelones consecutivos feos, ambos en Barranquilla y ambos contra seleccionados teóricamente inferiores.
Porque usted no dice que vino aquí Brasil, pero el de Perú o es Argentina especial. o Uruguay, no, Cuando son papelones. empieza a Lo de mirar Paraguay todo es un por papelón igual, de todos, incluido el técnico, Bueno. y lo de Perú es un papelón. Es un papelón. Bueno, vamos a repartir la bola como seguramente mañana lo hará probablemente Enzo Fernández en su retorno al seleccionado argentino a la titularidad. Alex Candal, bienvenido a Fútbol Total. Señor Tarjeta Verde. No. Señor Tarjeta Verde, sí, uy, se me cayó a mí ahora el ¿se da audífono. cuenta? Me decía deforme, oreja deforme, no sé qué. Alex Candal, señor Tarjeta Verde. Le pido al director que le dé un plano completo, así me puedo agachar a buscar el audífono. Bienvenido a Fútbol Total, Tarjeta Verde. ¿Cómo le va? Muchas gracias, muy bien. Primera vez que tengo una tarjeta verde, me siento raro. Regularmente no la necesito, ¿no? No la necesito. Porque, no sé. Voy a pedir que se vaya la lluvia. Si quiere. A veces no me callo, pero muchas gracias por otorgarme la tarjeta verde. Mira, la selección Colombia puede quedar en repechaje la pregunta, o la pregunta es en relación con que sea un resultado sacatécnico. ¿Por dónde vamos? Repechaje, ¿no? Claro. Sí, es repechaje. Repechaje, bueno, repechaje ha corrido con suerte que tiene que enfrentar a Bolivia. Si hubiera sido otro rival, probablemente sí pudiera decirte que entraría en el repechaje. De todas formas, incluso, depende de lo que pueda hacer, aunque quede lejano por la historia entre Uruguay y Venezuela, si Venezuela le ganara a Uruguay, se armaría un lío. Es decir, ahí se metía en problemas Colombia, ¿no? Teniendo ¿Y lo ves a Venezuela ganando en Montevideo mañana? No lo creo, o sea, no lo creo por la necesidad que tiene Uruguay. Uruguay también está como Colombia, tiene 21 puntos y está en unas circunstancias muy delicadas, ¿no? Y viene también de hacer 2 partidos no buenos. Entonces yo creo que Uruguay va a salir con el cuchillo entre los dientes, como quien dice, para buscar un resultado a su favor. O sea, le va a poner muchísimo mañana a Uruguay. Y eso, bueno, eso va en contra, por supuesto, de las condiciones de Venezuela. Pero bueno, ya Venezuela le ganó en una oportunidad a Uruguay en el centenario. Así que nunca es imposible bajo las circunstancias que puedan pasar y que puedan ocurrir. Muy lejano que Venezuela pueda ganar mañana, pero bueno, nunca es imposible. Si ganara, imagínate tú el lío que se metía Colombia, Alex, ¿no? Es más, si Venezuela le gana a Uruguay, Uruguay también empieza a peligrar. Sí, es que lo de Uruguay es como lo de solo Colombia. en Colombia, para que vean cómo son. Sí. Se enfocan solo en Colombia. Pero Uruguay también tendrá un inconveniente mayúsculo de repetirse. No, Vargas, me enfoco en Colombia. No te eso lo dijo para vos, Candal, ¿eh? Porque la pregunta es de Colombia, Vargas. Lo dijo para vos. La pregunta es de Colombia, Vargas. Si la pregunta es de Colombia, respondo de Colombia. Qué obediente resultó. Muy bien, sí. No. Si me preguntan de Colombia, ¿cómo voy a responder de Uruguay? Me estoy preguntando de Colombia. Tengo que responder de Colombia. ¿Es así o no es así? Me está preguntando si Colombia va a ir a repechaje. Sí, Alex, ahora te hago una pregunta apelando a tu mirada filosa del tema. A tu mirada filosa del tema como observador imparcial desde Europa. ¿Qué lectura haces de este fenómeno que está atravesando Colombia? De finalista de Copa América y de tenerlo a la Argentina con la soga al cuello, al campeón del mundo, allá en Fort Lauderdale, en la final del Hard Rock, a este presente en el que lleva 5 partidos sin ganar. ¿Qué pasó? ¿Fue una cuestión de egos? ¿Es una cuestión futbolística? ¿Le pasa siempre? Es una cuestión que se ha repetido muchas veces. De Colombia. Se ha repetido muchas veces. Yo creo que se ha repetido muchas veces. Cuando Colombia va bien, se viene abajo. Cuando Colombia está en su mejor, en su top, en su zenith, se viene abajo. No sé por qué. O se lo cree demasiado y cree que está hecho todo ya, porque ya Colombia había dado por asegurado que estaba clasificada. Y tenía esa sensación. Y ha pasado así en muchísimas circunstancias. La Colombia que viene ahora, la Colombia que vamos a ver contra Argentina, es la Colombia que es la que toca el suelo, es la que toca el piso y renace. Dice, ahora ya sé dónde estoy. Ahora ya sé cuáles son mis problemas. Y a partir de ahí, ahora es cuando Colombia, es decir, en pocas palabras, es cuando lucha más con su humildad que con su realización ya, con su hecho, con su con el ego. Ahora cuando está en problemas, ahora Colombia cuando está en problemas es cuando sale el verdadero jugador colombiano. Pero Alex, parece que se lo estuvieras diciendo directamente a Samuel. Porque así como tenemos, mira, yo tengo las 2 versiones de Colombia en este sector. Mira, Alex, mira, yo te digo y te escucho.
Tito Puchetti, el hombre centrado. Tuvimos un debate de perfil, ¿no? De un lado y del otro en el arranque del programa, de generación. Yo respeto mucho la generación de Samuel. Tito aterrizado, tranquilo, desde la... Y me gusta que sean así agrandados y de pronto van a cambiar el país porque agrandado en el buen sentido de la palabra, ¿no? Claro, del otro lado Vargas, que después de la Copa América vos no te habías reintegrado, no gozábamos de tenerte en el día a día. Después de la Copa América, Samuel Vargas dijo que Colombia ya era la segunda fuerza del continente. Y hoy tenemos a Colombia en esta situación, ¿no? Peleando entre el sexto y el séptimo lugar. También puede pelear por el quinto y por el cuarto. Pero bueno, es que está ¿a cuántos puntos? Está a 3 puntos del segundo lugar. Del segundo lugar. ¿Qué lectura haces de eso? ¿Es Vargas con su discurso el que confundió a todos? Primero, mira, futbolísticamente no se lo merece. De hecho, creo que Lorenzo no va a dirigir a Colombia en el Mundial. Es lo que yo creo. Es una sensación que tengo. Igual me equivoque, pero son sensaciones. Yo creo que que Lorenzo no va a dirigir a Colombia en el Mundial. Creo que clasifica al Mundial Colombia, pero no merece clasificar de esta manera. Pero como siempre lo he dicho una y otra 1000 veces, se lo he dicho a Vargas. El peor enemigo de Colombia es Colombia, bajo todas sus piezas. Pero hablo de todas sus piezas, de la prensa, de los jugadores, de los técnicos, hasta de los aficionados. Porque no recuerdan el caso de cuando se encaró James al público. Claro. ¿Cómo llegamos a eso? Yo cuando vi esa imagen... Eliminatoria pasada. Yo no entiendo cómo Colombia llegó a esa dimensión, a aquel día trágico para Colombia. Y eso ha pasado muchas veces. El día con Perú. Vive momentos de gloria, de que se cree que es Brasil, y luego vive momentos de miseria. De miseria deportiva total, donde todos se pelean, donde todos hablan con todos. Esta es la primera eliminatoria. Y todos quieren ser más papas que nadie. Y todo el mundo quiere. Sí, es verdad. Tito, es como si pasa mucho en Colombia que la prensa, los técnicos, los jugadores quieren ellos llevarse los enteros de todo lo que está ocurriendo. Como llevarse todos los premios, las medallas, ¿sabes? El de la prensa quiere saber que es el que más sabe y el que más dice y el que más tiene. El técnico es el que más sabe y el que más dice. Los exjugadores que también pelean, que se meten. Pues salen los exjugadores de las otras selecciones de Colombia a meterse con los técnicos. Es decir, hacen un caldo de cultivo ahí, de pelea entre ellos, que tú dices, pero es que es inaudito, es innecesario. Tiene un super equipo Colombia. Es cierto. Es cierto. A lo mejor me exagero, pero es lo que yo veo, te lo digo con la mano de corazón, Juanjo. Sí. Yo te lo digo con la mano de corazón. Y yo creo que Colombia tiene muchísima calidad futbolística, historia futbolística, para no estar pasando lo que está pasando. Que va a clasificarse, es cierto, porque va a jugar contra Bolivia. Porque si fuera el partido en vez de Bolivia, fuera Ecuador, no iba al Mundial. No iba al Mundial. Le toca a Bolivia, tienen suerte. No es la cosa por sentado. Muy bien. Quiero presentar, ahí voy con vos, Fede, ahí voy con vos y presento a todos porque quiero volver a hacerlo de manera formal. ¿Tiene algo para contestarle al señor? ¿Le quedó algo para contestarle al señor? O directamente prefiere retirarse? No, que siempre es muy útil una visión ajena y sobre todo ajena a los mundiales, históricamente como la de Alex, punto número 1. Y punto número 2, con Colombia hay un debate constante, Juan José y compañeros, vea. Y es que el debate es que porque se la cree y que porque no se la cree. Es tan superficial la crítica constante a la selección Colombia que lo circunscriben solamente a creérsela o no creérsela, cuando el tema es mucho más profundo de ahí, es mucho más profundo en relación, por ejemplo, a lo que fue el manejo del, no éxito, pero sí el manejo del momento positivo de la era Lorenzo post Copa América, pero siempre se circunscribe todo a lo cultural, a los lugares comunes, a lo superficial, sin ir realmente a la profundidad de la cuestión. Entonces ahí está el punto clave, Juan José. Colombia debe seguir por el camino de convencerse de su potencial. Cuando Colombia sintonice su potencial con su fútbol, es campeona del mundo. Yo rápidamente una reflexión muy cortica y ya dejo mis posiciones. Chao, Juanjo. Mañana nos vemos. Tranquilidad, no vayan al rincón de los indignados. Tranquilos. Pero espera, hay ponchados en cámara. ¿A Colombia qué le falta? A Colombia no le falta, fortaleza física no le falta. Tenemos un país, y le cuento a los compañeros, un país en el cual tenemos toda la raza. Sí, claro. Tenemos la fibra A1, la fibra B2. Físico no es el problema. Técnico, si hay un futbolista rico en el continente es el colombiano. Técnica no falta. Faltarán sí dos factores. Uno, la cuestión táctica, estratégica que viene de los técnicos, y luego la cuestión mental. Eso es lo que falta. Sí, Francisco Maturana tuvimos, Federico. Tan bueno es que educó medio continente. Pero fue y con si no, la pregúntele a generación dorada. Bueno, pero eso fue con la generación dorada. Sí, por favor. Ya lo voy a presentar. Esperen que quiero escucharlos a todos. Reflexión de Tito y lo presento a Sapo. Chicos, y esto lo digo con toda seriedad. Miren, Colombia no tiene términos medios. Colombia, les digo, repartía el correo. Es un país de contrastes. En mula.
y pasó a repartirlo en avión. Colombia no tuvo modernidad. Nosotros fuimos antiguos y pasamos a posmodernidad. Esos ascensores que hay en el centro de Buenos Aires, que parecen jaulas de pájaros, nunca hubo en Colombia. Nosotros tuvimos ya los modernos. Colombia pasa del peor momento al mejor momento en un solo partido. Se los digo. Colombia pasó de 7 partidos sin marcar un solo gol a la mejor racha de imbatibilidad. Y pasó de la mejor racha de imbatibilidad de una gran final a este momento de tocar piso. Colombia pasa de 0 a 200 kilómetros en 90 minutos. Solamente les digo eso, ha sido nuestra historia permanentemente. Muy bien, presento a los compañeros. Recuerde, Candal, usted que está en imagen, que tiene la tarjeta verde. Usted sabe que le da ciertos derechos. Así que, por favor, administrelo como su criterio se lo indique. Sí, sí. Es verdad. Sí, El señor me quedo callado. Leandro Zapponi, ¿lo va a poner o no en zona de repechaje al final de la eliminatoria a Colombia? Bienvenido, Sapo querido. ¿Cómo va, Juanjo? Saludo grande para Samuel, para Tito, para Alex también. Yo creo que suscribo al pie todo lo que dijo Alex. La gran ventaja de esta Colombia es que tienen el camino a Bolivia, que cuando encima de flojita en el alto, cuando sale de Bolivia, es un desastre. Ahí sí. Si Colombia llegara a fallar ese partido, yo creo que estamos hablando de algo muy preocupante para el seleccionado cafetero. Ahora, después, gracias al fixture, Colombia está dentro. Gracias al fixture, es decir, ¿estás de acuerdo con lo que dijo Candal, que este nivel de Colombia no merece ir al Mundial? Bueno, ahí se fue un poquito fuerte, eso fue un poquito fuerte, pero yo creo que Colombia sí debe replantearse un montón de cosas, como el discurso de ¿qué hacen los colombianos? ¿Se la creen o no se la creen? Porque cuando estaban en la final del Mundial y tenían 28 partidos invictos, uno de nuestros compañeros dijo, no, hay que creérsela para ser campeón del mundo. Y ahora el problema es que se la creen. Entonces, o nos ponemos de acuerdo con el discurso o cambiamos definitivamente. Entonces, yo creo que ahí sí falla el seleccionado colombiano. Ahora, es demasiado lo que dijo Alex. Bueno, demasiado. Lo que pasa es que, claro, para no merecer ir al Mundial o para estar octavo, noveno, décimo, debería ser menos que Bolivia, menos que Chile y menos que Perú, cosa que me parece que hoy no es. Correcto. Cosa que me parece que hoy no es. Está lejos de aquello. Lo tuvo a Perú de local y no le pudo ganar. Lo tuvo 90 minutos. Y en Lima tampoco pudo. Claro, y en Lima tampoco pudo. Fue hasta un poco más Perú que Colombia, diría yo. Bueno, La más clara la tuvo. La primera gran muestra de la caída de Colombia se dio en Lima en el primer tiempo. Qué pobre primer tiempo en Lima. ¿De acuerdo? Sí, claro. Primer tiempo. Muy de pobre. Lo peor que he visto. Muy pobre. Coleccionando malos rendimientos Colombia. Después de la Copa América me parece que el único partido rescatable en el que no solamente por cómo jugó, recién Tito ya detallaba algunos partidos en los que jugó bien y no mereció no ganar. Pero el único partido en el que vos decís, le ganó al campeón del mundo, le ganó a Argentina 2-1. Sin hacer un gran partido tampoco. Sin hacer un gran partido, aprovechando un descuido de Argentina en la pelota. 3:30, un penal calor, Argentina. partido lento, jugadas aisladas. Creo que le cobran un penal clarísimo de Camilo a Julián Álvarez. Ya si Argentina llora por el arbitraje, Juan José, este programa pasará nadie la lloró, historia. De la Copa. Ahí se puede debatir. No. Nadie lloró, fue un dato. Es sin llorar. No más. Es sin llorar. Al fútbol se habla sin Son llorar. interpretaciones. Pero es un buen apunte el que hace Sapo, porque sí, le cobraron un penal a Colombia y no le cobraron un penal a Argentina. Y en Colombia te pueden decir lo mismo de la Copa América. Señor doctor del mal, Juan Furlanich, con su gesto adusto tradicional, particular, el hombre de la justicia, para algunos dicen el hombre de la injusticia. ¿Cómo le va, Furlanich? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo le va, Esteban José Buscalia? Muy bien, la verdad que escuchándolos y viendo lo preocupados que están, la verdad que se palpa, se siente. ¿Quiénes preocupados? ¿Los 3 colombianos del programa? Los 4, diría, porque Villamil ni hablar, ¿no? Que él está en Disney, pero... bueno, yo creo que cuando apaga el micrófono probablemente esté preocupado. No creo que dependa de Colombia para mí. Yo creo que todo ¿A vos te preocupa este momento de Colombia? Es lo más mínimo. ¿Te preocupa por el amor que le tenés a Colombia? No, pero vos mínimo. le tenés cariño a Colombia, ¿no? No, pero lo más mínimo, porque me preocupa lo de Venezuela, me preocupa lo de Colombia, me preocupa Ecuador, me preocupa China, me preocupan todos por igual. Entonces, no hay ninguno que me preocupe más que otro. Sí creo que en esta situación depende todo absolutamente de Venezuela. Si Venezuela mañana se anima, si Venezuela mañana da el golpe, si Venezuela es capaz de repetir el centenariazo que ya logró en alguna oportunidad, Colombia juega el repechaje. Si pasa eso, tiene que renunciar Bielsa también, ¿no? Perder con un equipo del Bocha Batista de local, suficiente para él también.
¿Qué tiene que ver el Bocha Batista? Es Venezuela y es del Bocha Batista. Exacto, es el seleccionador, el discreto seleccionador nacional de Venezuela. ¿Sabe qué sí me preocupa, Juan José? En línea de las preocupaciones del profesor, las no y las sí preocupaciones. Falta de respeto, ¿no? Que a esta altura del mercado, que a esta altura de lo que tiene que ver con los calendarios internacionales, no hay tantos seleccionadores potables para dirigir Colombia. No hay tantos. No. Locales, encuentro uno cuyo momento creo que ya pasó, que es el de Juan Carlos Osorio, e internacionales más por una cuestión de gusto personal, Jorge Jesús. Pero luego que usted diga, hay muchas alternativas interesantes. No, todavía no perdone, se fue, le estamos Lorenzo buscando se debe ir. reemplazos. No, bueno, sí, pero yo me niego a hacer un programa hablando de reemplazos de Lorenzo, cuando Lorenzo está hoy dando la charla técnica, probablemente con los jugadores en el hotel, en el Hilton hay que ir siempre un paso adelante en la vida, Juan José. Yo creo que Lorenzo no para de faltar el respeto. Todo el tiempo falta el respeto a los entrenadores. Si son argentinos, más. Me acuerdo de cuando porque era los Román, apuntados son los argentinos. Avísenle que no tenía que ir a entrenar al estadio de River, sino que avanzaba, se Vero Parque y se volvía nomás. Le avisaban a Lorenzo y listo. No, se queda en casa. Señor Sebastián Decker. Señor Sebastián Decker, usted como protagonista de la segunda fuerza hoy por hoy del continente, que es el seleccionado ecuatoriano, gran eliminatoria del equipo de BKCS, a pesar de Sánchez Vaz. Gran entrenador BKCS. ¿Hasta cuándo tendrá contrato? BKCS, yo creo que hasta después del Mundial. ¿Te gustaría para Colombia? Me encantaría. ¿Te gustaría para mirá que son Colombia? enamoramientos cortos los lugares. BKCS, gran entrenador. Claro, no pasa nada. Es que yo no miro pasaporte, yo miro capacidad. También decía lo mismo de Gareca, después lo mató. Catas de amor en la Copa Decía lo América. mismo de Gareca, después lo mató. Jamás. Yo podré equivocarme cada tanto en la vida, pero tanto no. Señor Sebastián Decker. Esto, hermano. Por favor, Decker, si usted no se pone a hablar, va a ser amonestado, Decker, porque está omitiendo su momento, su espacio. Póngase a hablar porque lo voy a amonestar, si no, Decker, por favor. Esto es sencillo, Juanjo, esto es sencillo. Tiene que darse una combinación de resultados muy bizarra para que mañana Colombia quede en repechaje. Le tienen que hacer 4, Venezuela le tiene que hacer 3 a Uruguay. Creo que no va a pasar. Ahora, plantear la pregunta y que puedan llegar mañana a esta hora más o menos con la misma cantidad de puntos debe ser una preocupación para Colombia. Pero no solo eso. Es un baño de realidad para Colombia si eso ocurre. Es un baño de realidad. Porque no es más que Ecuador, porque no es más que Uruguay, porque no es más que Paraguay, porque no es más que Venezuela, porque es una selección más que compite en las eliminatorias sudamericanas, porque su arquero es el de Cruz Azul, porque sus centrales son del Cagliari y del Galatasaray, porque sus mediocentros juegan en Palmeiras y en Crystal Palace, porque su delantero juega en Al Nasser, porque su capitán no juega en el Real Madrid. Hace 8 años, juega en el León de México, entonces no es más que Ecuador, que Uruguay, que Venezuela, que Paraguay, y por lo tanto tiene que bajar al barro y no ver al resto desde arriba. Pero eso es una visión fragmentaria. Yo le puedo decir que si revisamos el partido que jugaron en Quito Colombia contra Ecuador. ¿El 6-1 o el de esta eliminatoria? No, el de esta eliminatoria. Tú sabes a qué me refiero. Si se trata de pegarme y ridiculizarme, dale, que yo no voy a entrar en ese juego, Decker. Pero Colombia fue mucho más con un penalti errado por Díaz y por 2 goles anulados. No, atajado por Ramírez, Tito, te corrijo. Bueno, atajado por Ramírez y 2 goles anulados, 2 acciones de gol anulados por milímetros, cosas que no es por una cuestión reglamentarias, ¿no? De fortuna. Totalmente reglamentaria, por eso dije bien reglamentada, pero fue un equipo que al final Ecuador defendió el puntico. Y quedó claro, son momentos de pérdida de confianza. Cuando yo escuchaba de que era como si estuviera describiendo a la misma selección ecuatoriana. Y la selección ecuatoriana nos está dando una clase de cómo se juega la eliminatoria. Ahí está. Y son jugadores muy parecidos. Pacho apareció ahora, por eso. Ahí está. Por eso, entonces de eso no se trata. La selección Colombia supo jugar bien al fútbol. ¿Ves, Tito? Muy bien al fútbol. Que al final se trata una Copa América. Al final se trata de 2 cosas. Al final se trata de sumar puntos y no creerse más que el resto cuando no lo eres. Es fácil la ecuación. Es el arte de sumar puntos y el arte de pasar crisis, porque hasta la selección argentina, que ya clasificó, ya ganó la eliminatoria, faltando 3 fechas, perdió contra Paraguay, perdió contra Colombia y debió perder contra Venezuela. Y pasó la crisis. Lo que pasa es que es Argentina. Pero todos los equipos en Sudamérica pasan crisis. La pasó Brasil, las han pasado todos, la pasa Uruguay. Sí. Todos los equipos pasan crisis. Es una eliminatoria durísima. Por eso nunca me comí el cuento de que esto iba a ser fácil. Ahí está, ahí está. Nunca es fácil. Y por lo tanto no hay que creerse inmune a la crisis. Claro. Nunca, ni en la buena ni en la mala hay que creerse inmune a la crisis. O sea, vos lo que decís, Decker, por lo que yo escucho, ¿no? Y ya lo escucho a Fede Rojas, que
Colombia en algún momento se subió demasiado al caballo de aquello que marcaba Samuel después de la Copa América. Colombia segunda fuerza en el continente cuando en realidad vos decís que nunca lo fue. Nunca lo fue, se lo ha dicho aquí, pero sobre todo después de la Copa América nos olvidamos de cómo Yo fue... fui de los que dijo que Colombia jugaba en esa etapa con nivel de semifinalista de Mundial. Claro. Ese momento de Colombia sí daba para ciertos análisis que hoy no se le pueden sostener, lamentablemente. Pero aquella Colombia Colombia era un equipazo. Es que por eso Juan José es mezquino no haber reconocido eso, como es obtuso hoy no decir que hay una crisis. Hay que ser muy ecuánime en la cuestión. Desplegó Colombia hace un año el mejor fútbol de la región. Hasta la final. Pero una crisis no te hace ser amistoso, la preparación y el evento. Entonces. Pero después hay que ser muy justo en la cuestión, hay que ser muy medido en la cuestión. Se expresó un fútbol de élite, pero el bajón es tan pronunciado y la crisis es tan pronunciada en todo aspecto. Vea, si la crisis fuera solamente futbolística, que se quede. La crisis es humana por el vestuario. ¿Usted vio lo que pasó con Durán y compañía? Sí, señor. Es un mal factor. Que los jugadores llamen y no atiendan es raro y es malo. Y si pasaba con Rueda en su momento, que fuimos muy críticos con él, ¿por qué Lorenzo se debe salvar? ¿Qué le dio Lorenzo a Colombia? Pues 28 partidos invictos, nada como Rueda, nada. El único que dejó algo en este país se llama Francisco Maturana, el único. De ahí para allá todo, llámense Peckerman, colombianos, extranjeros, marcianos, todos. Entonces, muchachos, con todos exigencia, con todos exigencia, con todos, complacencia con ninguno. Aquí ninguno es un prócer. El único es Maturana, ya está retirado. Samuel, pero con un entrenador criollo no se te va el vestuario así. Es más probable que entienda la idiosincrasia. ¿Y qué sabe uno? Es que ese es el error de ustedes, distinguir entre nacionalidades. Esto no es de pasaporte, esto es de capacidad, de gestión de vestuario. Nos parecemos bastante. Se le fue a Rueda el vestuario, colombiano. Se le fue a Lorenzo el vestuario, argentino. Algo pasa. A Peckerman no se le fue el vestuario, ¿eh? A Peckerman nunca una crisis. Copa América 2015 con James Rodríguez, que lo criticó a los compañeros. Pero lo manejó bien. Porque si se le sin duda alguna, perfecto, Leandro, correcto. Entonces, correcto, sáquelos. Sáquelos, el que no sirva, el que no cumple, sáquelos. Pero eso fue lo que hizo Samuel. Rueda, ¿y le fue muy bien sin James o no? No, Samuel. Sin James le fue muy bien, tercero de la Copa América, lo devolvió a la selección y se nos complicó algo internamente. Lo de John Jader Durán ya estaba diagnosticado. Es un chico especial, Tito, desde que era joven es así especial. Ya lo sacaron. ¿Ya lo sacaron? No, se fue él. O se fue él. Es lo sacaron mismo, y no volver mientras esté este cuerpo técnico. Les escucho Entonces, ¿por qué no gestionamos un chico con tanto potencial? ¿Cómo no pudo? ¿Cómo se le va a ir de las manos un sub-20 prácticamente? ¿Qué lío? Trátelo. No, por supuesto. Pero ¿por qué se gana millones de Lorenzo? Porque se supone que es bueno para tratar y para gestionar, ¿no? Hay gente que es imposible. Bueno. A propósito de aquella crisis del 2015 Copa América, una coincidencia, un dato periodístico, también fue aquella pelea dentro del vestuario que también salieron a desmentir a los periodistas que le habíamos informado. Claro. Fue después de un 0-0 en Temuco. ¿Contra quién? Contra Perú. No, contra Perú. Perú. Clasifica tercera. Fase de grupo, Colombia se clasifica tercera. Es decir, Colombia cada vez que se mide con Perú aparece algún lío dentro es que siempre pasa. del vestuario. ¿Un pacto o un lío? Sí. Siempre pasa. Ahora, recién Tito decía, en todos los vestuarios de todo el mundo hay peleas, es verdad. Pero no en todos los vestuarios se va un jugador después de una pelea. Es decir, fue lo suficientemente grave la pelea como para que el jugador, yo me estoy enterando, decidió abandonar. ¿No es que lo excluyeron? Él decidió abandonar la concentración. Hay mucha habladuría, oficialmente es un problema. Desmintieron todo. Y dijeron que es un problema. El programa diciendo cómo Caracol Televisión hizo un seguimiento durante todo el partido y fue el que más corrió. Y de momento otro sale dolorido. Sí, no tenía lo echaron. Ningún problema lumbar. Ahora, hilando después de escuchar esto que contaba Samuel, que él se fue, toma más relevancia esta reflexión que yo hacía en el arranque del programa. 2 veces Lorenzo habló de los que están, los que quieren estar. Por lo tanto, esto le da pie a creer que esto que decía Samuel también es cierto, que en realidad el jugador quiso irse, que hay algunos futbolistas que fueron llamados para reemplazar lesionados, que le dijeron estoy lesionado, pensando en la pretemporada con sus equipos en la Argentina o en alguna parte del mundo. Señor Federico Rojas. Perdón. Sí. No, deberán tomar cartas en el asunto, digo, los que digan que no a la selección, chau, gracias y a otra cosa. Pasó en la Argentina. Sin duda. Bueno, habrá que ver cómo la mano dura de vez en cuando. La no convocatoria de ser tan familiar. Alex, déjame que presente a Fede y te doy la palabra, te prometo, la primera palabra que te doy es tuya, pero a Fede todavía no lo terminamos de presentar y ya va más de una hora de programa. Digo, el veredicto lo va a tener la convocatoria de septiembre. Aquellos nombres que creamos que tienen que estar y que después terminan no estando, es porque, bueno, son jugadores que le han dicho o que han abandonado. Vamos a ver con quién. Señor Federico Rojas, ¿cómo le va? Juan José, saludo cordial. Mira, escuchándolos a todos y viendo ese debate interno,
con palabra autorizada tanto de Jesús David Puchetti como de Samuel Vargas, veo que hay una confusión interna. Ellos tienen información cruzada respecto de esa crisis interna que trasciende lo deportivo. Y más cuando se ha emparejado más esa cuestión, Uruguay, Colombia y Venezuela muy cerca en puntos, es verdad, hay diferencia de goles, todo aquello y los escenarios son más potables para Uruguay y Colombia en cuanto a cupos directos respecto de Venezuela. Pero escuchando el debate interno que hay en Colombia, no solamente de Tito y de Samuel, sino lo que uno ve a la distancia, no puedo dar por sentado que Colombia se va a clasificar directo. No puedo decir que Colombia va a golear a Bolivia. No puedo asegurar que Colombia menos va a sacar un punto de Buenos Aires. No lo veo, no se me ocurre. Y por ende entiendo que puede ser... Cada vez estamos más cerca de que Colombia mañana pierde, o sea, ya lo firmás. Claro. Decir, mañana Colombia pierde. Como Venezuela es muy probable que no gane... No se jugó el partido como muchos pueden decir que Venezuela quizás no gane en Montevideo, aunque yo creo que está en capacidad de sacar cualquiera de los... Esa es la mentalidad del andino que estamos tratando de corregir. Imagínate. De arrancar 1-0 todos los partidos. Venezuela juega Esa es la mentalidad que estamos debatiendo con Becachese, con Alfaro y compañía. Por ejemplo, te pongo este escenario. Eso es lo que estamos trabajando en nuestra región. Te pongo este escenario. Mañana a esta hora ya sabemos qué pasó entre Bolivia y Chile. Venezuela va a jugar sabiendo que si gana y Bolivia pierde con Chile, es en el alto el partido, estoy valorando escenarios, Venezuela garantiza cuanto menos el repechaje. Entonces quedaría más esclarecida esa cuestión entre estos tres. Después del partido, en el entretiempo del partido de Venezuela, en Uruguay empezará el Argentina-Colombia en el juego de presiones, que sabemos bien pasa por los resultados y la simultaneidad de los scores. Bueno, yo no creo hoy en día que Colombia tiene la cabeza puesta para soportar esa presión y sacar puntaje ideal de aquí hasta el final. Por eso, hoy no puedo descartar que pueda llegar a caer en el cupo de repechaje. Sí, pero Colombia no necesita un puntaje perfecto. Necesita ganarle a Bolivia. Ganarle a Bolivia y se mete. Incluso en la era Rueda, que fue tan crítica como esta, jugando un poquito mejor, la selección vino a Bolivia y le ganó. Siempre y cuando a mí me hace acordar la eliminatoria para Sudáfrica, que fue interrumpida. Creo que le empezó Pinto, después entró el profe Eduardo Lara. Y Colombia estuvo dando... Era otro momento, es cierto, era otro fútbol, era otro momento, pero Colombia mostró esos altibajos que, como decía Tito y lo mencionaba anteriormente, esta es una carnicería. La eliminatoria de Conmebol tiene... El tema es que Rojas cree que Colombia no está capacitado para ganar a la Bolivia de local. Me parece que vos vas a decir que Venezuela no está capacitada para ganar en Montevideo. También es un anhelo. Yo entiendo, Fede. Él está dudando que Colombia le gane a Bolivia de local. Ese es el título de Pero Rojas. cuando tienes esos problemas adentro, puedes tropezar. ¿Quién pensaba que iba a empatar con Perú? En verdad, o sea... Colombia con lo que tiene, en una mala tarde. Que Vargas dice que todo eso queda desactivado. Sí, pero Vargas dice que todo eso queda desactivado, el tema de los conflictos internos, a quién convoca, a quién no convoca, quién quiere estar, quién no. Porque recién Vargas, un poco al pasar, dijo... Hay que ver quién lo dirige en septiembre. Total, si mañana pierde la selección, ¿por qué va a tener espalda? Si pierde 1-0 va a estar afuera. Sin duda. O sea, no hace falta un 4-0. Debería darse el debate. ¿Por qué Lorenzo tiene tanta espalda en Selección Colombia? Hay que darse el debate. Si vale la pena todo lo que hizo. Pero el de mañana es un partido perdible. Totalmente. Digamos, el problema es si pierde contra el campeón del mundo con Bolivia. Claro, lo que no es concebible es tener 6 partidos de este perfil. Lo que no es concebible es dirigir tan mal como contra Paraguay. Lo que no es concebible es la falta de actitud del partido con Perú. Lo que no es concebible es que se le rompió el vestuario. Suma. Argentina puede pasar y todo lo demás, ¿qué? ¿Por qué se va a quedar? ¿Qué ganó? Pero ¿Qué dejó? ¿Qué pasó? Para dejarlo contra todo y contra todos. ¿Qué pasó? Entonces sentémonos a ver por qué debe quedarse y sentémonos a ver a quién se puede traer. Si me dicen que no hay nadie, le digo, mejor malo conocido que bueno por conocer. Ok. Pero pensemos, ¿por qué debe continuar y quiénes podrían llegar a selección? Reflexión de... Falta un año para el Mundial. A ver. Un año para el Mundial, por Dios. Un segundo, tenemos que ir al corte. Si usted no gana Puchetti y Candal, que le debo la palabra y nos vamos a la pausa. Si usted no gana en 6 partidos, tiene que haber un debate si usted puede seguir o no. Estoy de acuerdo. Debe haber un debate. Si mañana pierde 1-0, vos no estás de acuerdo con Vargas, ¿de qué saca técnico? Que lo echen, un 4-0 sí saca técnico mañana. Porque el jugador le soltó la mano si pierde 4-0. Candal y corte, dale, Alex. No, rápido, es que lo que tienen que averiguar, Juanjo, es si realmente está roto el vestuario. Eso sí es lo grave, porque lo otro es futbolístico. Clave, es verdad. Arriba o abajo. Es verdad. Que es solucionable, pero... ¿Y lo de Durán no les parece lo suficientemente importante? Sí. El vestuario está roto. ¿Cómo Durán no será Cristiano Ronaldo,
Pero es un chico con mucho potencial, es el centrodelantero del presente y del futuro. ¿Qué pasó con el chico? Es una manzana ¿Por qué Unai pudo? ¿Y por qué Pioli más o menos allá en Arabia puede? El chico es difícil, es muy difícil. Porque llegar al partido lo tienen 3 días al mes, por Dios. 3 días al mes, encerrado y concentrado en Barranquilla. ¿Qué tan complicado puede ser manejarlo? 3 días al mes, un viaje. ¿Qué tan complicado, Durán? Con referentes, con Ospina, con James, ¿qué tan complicado puede ser? Eso no lo sabemos. Es manejo de grupo, muchachos. O le ganó entonces Durán a Lorenzo. Pero eso no lo sabemos. ¿Qué no sabemos? Es cierto, sí hay que tomar cartas al asunto. Que eso sea cierto que no. Pero que tú haces referencia a los 3 días, no hay forma de comprobarlo. Lo que sí que hay que comprobar es que... ¿Cómo no es comprobable que venga? Los periodos de selección duran tenemos que ir a pausa, muchachos. Dios. Yo tenía tarjeta ¿Es verdad? En septiembre veremos la convocatoria. Es verdad, es cierto, Alex. Es cierto, vos tenés la tarjeta verde. Hacemos la pausa. Y después de la pausa, tarjeta verde sigue con sus reflexiones. Pausa, ya seguimos, dale. ¿O no? Además que habló Gustavo Alfaro, ¿o no? Ah, bien. Puntos más para estar en el Mundial. Sé que nos vamos a clasificar, estoy absolutamente convencido y ojalá sea mañana mismo, ¿no? En cuanto a las críticas, por supuesto que duelen, ¿no? Y sobre todo las cosas que inventaron. Yo lo que no entiendo es que haya gente que quiera hacerle daño al equipo, a la selección. Más allá de que los resultados no fueron buenos, porque yo no me escondo diciendo, no, jugamos bárbaro, yo no, hay que sumar, es verdad. Pero la selección no jugó como, o sea, debería, por cómo jugó, lo que mereció en cada partido, debería estar más arriba. Estamos en un bache, en una crisis de puntuación y bueno, en cualquier momento salimos, estoy seguro, el equipo está entero, el grupo está súper unido. Esto es un proceso, muchachos, desde el primer día, cuando le ganábamos a todos, nunca la creímos, siempre dije es un proceso, lo importante es que el equipo vaya creciendo, vaya logrando distintas formas de jugar, táctica. O sea, que critiquen la parte del juego, yo mismo lo critico y tengo una autocrítica fuerte con ellos. Bueno, ellos lo saben, a veces me enojo, pero el grupo está unido, estamos bárbaros, vamos camino al Mundial, en el mismo proceso que empecé, con otra suerte en los resultados. Así es la cosa. Que el dolor era el punto de partida, que las cicatrices era el punto de partida. Y como siempre digo, de cada fracaso que yo tuve en mi carrera, fue el punto de partida del éxito futuro. Y yo creo que encontré en la base del dolor el punto de partida. Tuve una oportunidad charlando con los jugadores más grandes, me decían, sí, profe, pero otra vez lo mismo, esto, lo otro, venían de los sinsabores de Copa América y todo lo demás, y yo les decía, muchachos, si pegamos 99 veces en el marco, vamos a pegar una vez más, por ahí le damos el clavo. El otro día una de las palabras que escribí grande en el pizarrón fue memoria, porque el partido de Uruguay teníamos que tener memoria. Teníamos que tener memoria por todas las batallas disputadas, por todas las cosas que habíamos pasado. En el libro de Rayuela de Cortázar, donde andaban sin buscarse, pero andaban para encontrarse. Los personajes de la historia son personas que andan buscándose sin saber que se andan buscando, hasta que llega un punto que se encuentran. Y creo que en algún punto me pasa eso con Paraguay. Es un partido trascendente o decisivo que puede ser parte de un cierre, que puede ser parte de un final. Pero ese final existe o tiene la chance de ser porque estuvo la madre de todas las batallas que había que conquistar. Y ese fue el partido que nosotros conquistamos contra Uruguay. La de Uruguay era una batalla masiva, esta es quirúrgica.
Andaban sin sketch buscarse de humor, porque andaban sin encontrarse. Lindo. ¿Cuánto? Y Juanjo, la cara ¿cuánto? de abajo. Es un poeta. La cicatriz es el punto de partida. Juanjo, ¿cuándo? ¿Y El dolor es el cuánto? punto de partida. ¿Puedo tocar? Sí, Es el poeta del fútbol. tenelo. Y la cicatriz es el punto de partida del Es éxito. el poeta del fútbol. Sí. Ustedes se Juanjo, andan burlando es el y el poeta Señor del lo único que está haciendo es la manera de construir cómo se llega al éxito. Qué poeta. Tengo ¿no? Pero dos es preguntas, poeta, Juanjo. es poeta y realidad. Es coaching. Alimento para el espíritu. ¿Qué pasa, Sapo? ¿Qué pasa que estás indignado, Sapo? ¿Qué pasa que querés renunciar? ¿Por qué te querés? ¿Por qué? Qué ganas de vivir, por Dios. Claro. Tengo dos preguntas. ¿Cuándo y cuánto? ¿Cuándo y cuánto? ¿Cuándo? ¿A qué te referís? ¿Cuándo presenta su stand-up? Que evidentemente está haciendo giras por Latinoamérica. ¿Y cuánto sale la entrada? Porque Acá nos reímos la podemos todos. pagar para reírnos un rato, sí, eso sí. Igual Seguro. para, Es un lindo stand-up para reírnos los Sigue que, decían, riéndose. los que decían que Uruguay iba a ser con Bielsa campeón del mundo y tal y cual. Y mira, tiene menos puntos que la Paraguay del Alfaro. Claro. Bien, Decker, bien. Ahí Bien, está. Decker, bien. Muy bien, Decker. Es verdad. La reflexión, Es que como está metido siempre, ahí el de el doctor del mal. Me causa Es admiración. verdad, doctor. lo de Cuenta Alfaro. cuando Me llegue a causa Estados admiración lo de Unidos. Alfaro. Porque mientras Cuando algunos debute lo con toman- Estados Unidos. Mientras algunos lo Mundial. toman para la risa y algunos se quedan con las frases, evidentemente esas frases a los jugadores Sapón. les llegan. Y esas frases a los jugadores le provocan sin elevar duda. el rendimiento y llevarlos a un rendimiento mucho mayor del que, ni hablar, otros técnicos anteriormente no habían logrado conseguir. Y él les logra sacar el máximo de su rendimiento. Lo que fue el partido el otro día frente a Uruguay, uno veía salir a Enciso, veía salir a Almirón, el agradecimiento y la gratitud que tienen por Alfaro es justamente esto, de que Alfaro logró en ellos potenciarlos al máximo nivel y ha conseguido que hoy Paraguay sea lejos el mejor equipo de Sudamérica. No, La como gente que lejos cree de ganar. Argentina, juega ¿Cómo Paraguay mejor que Argentina? Sí, señor. Ah, De hecho, Paraguay le ha ganado mejor que a Argentina. Le ganó. De hecho, pero le ha ganado a Argentina. Eso no Le tiene ganó nada que ver. Argentina. Colombia le ganó a Argentina y no es mejor. Pero hay una verdad incómoda que muchos no van a aceptar. Y es que Gustavo Alfaro es el mejor entrenador de las dos últimas eliminatorias. Por No. lo hecho en Ecuador, por Es lo hecho cierto. en Paraguay, por los recursos que recibió y cómo lo potenció. En resultados. Sin duda. ¿Y sabe qué es Alfaro para todos nosotros? No, Calori, Una andate, invitación no, a no despojarnos del compitas acá. prejuicio. No, Su Calori. fútbol es horrible. No. Sin embargo, Juan José y compañeros, su conducción y la manera en la cual potencia sus planteles, llámese Ecuador y Paraguay, es digna de caso de estudio. Es como logra usted con una materia Pasa que prima. yo le sacaría a la Samuel verdad, el horrible al básica fútbol, para el continente. porque me parece que el fútbol no se Le da valora el salto por de lindo, calidad feo. y consigue Exacto. competir de muy buena Eso forma. déjalo para el teatro, Claro déjalo que para el sí, cine. claro que sí, Déjalo para profesor. los libros, no para el Claro fútbol. que sí se compite. El fútbol no hay lindo, feo. mira, No, Porque no, ¿sabe no, por qué? no, no. Hay equipos no, que no pasan a la es historia lindo, por feo. sus Te va a maneras. hacer sufrir. Hay equipos que pasan a la historia por su funcionamiento, No, por ya su va. estética, por sus características. Sean Mira. campeones o no, lo de Alfaro es tremendo por cómo potencia desde la palabra. Ahora, su fútbol es la verdad. Discreto, es ramploncito, pero es muy interesante Pero es buena- observar pero cómo es el potencia lo que técnico- tiene. el técnico Es que impresionante. quiere ganar el Mundial. Desde la palabra, desde el Escucha una trabajo, es cosa, lo que te voy a impresionante lo de decir. este hombre. Te voy a decir una cosa que te va a doler. Si Alfaro, con todo respeto con el Bocha, si Alfaro estuviera dirigiendo Venezuela, hoy Venezuela estuviera por encima de Colombia No sé. y Colombia estuviera en el Sin duda alguna. No sé. Yo creo que Sin sí. duda Y si alguna. Alfaro estuviera Donde dirigiendo... quiera le firmo, no totalmente. sé. Señor Porque- entrenador para esa clase de equipos. Señor Y entrenador. si Alfaro estuviera Total. dirigiendo Colombia... ¿Y cuál es tu punto de vista al respecto? Y no sé, me parece difícil. Miren, lo único que yo les quiero decir es que para los que se ríen, para los que creen que esto es un Sapona. stand-up comedy, que no sé qué, con estas ideas convenció. Pero Y que cuando se la la haga gente a los está convencida, jugadores, ¿no? lucha. Y cuando Claro, lucha, claro, deja el alma, queremos, cuando deja el alma, no gana. queremos escuchar Y está nosotros. ganando. Eh, Y es el mucha campeón gente de la va a venta estar de humo, sentado, Claro. ¿cómo campeón de la venta de seguramente humo? riéndose, van a estar ¿Sabe mucha cuándo gente fue el riéndose, último pero no van a título dirigir de el mundial. Alfaro? Dirigió 9 partidos de eliminatorias, ganó 5 y empató 4. Muchachos, está invicto de ¿Con que qué agarró equipo? Paraguay. ¿Cuándo fue el último título de Alfaro? Por ahí con el de Bielsa. 2013. Anda a buscarlo. ¿Con qué equipo? Sí, pero para Ecuador ir a un mundial es un título. Lo que Claro, pasa es que claro. Leandro lo piensa desde la mentalidad del argentino Y lo que está- campeón. y lo que está no es haciendo con así, le Paraguay falta también. empatía con el resto de la región. Es verdad. Esa es la verdad. diferencia. Tenemos que ¿Tiene hacer la algo más? pausa. Sí, tenemos una frase más. Esta es acá. muy linda. Es un gestor, como Esta, diría mira. Vargas. Pero guardémosla para mañana. Sí, es linda igual. Esa. Habla de Garnacho en esta, mira vos. De Garnacho, No sabía. habla. ¿Quién? Tiene de todo. Hacemos la pausa. Ya hacemos. Quédese leyendo, Vargas. Disfrute. De cada 10 televidentes, 5 son la mitad. Es verdad, ¿viste? Pausa, ya seguimos.
5 días, 1 hora, 5 minutos, 20 segundos. Se viene el Mundial de Clubes en Disports. Y vos sabías que si sos cliente de DirecTV, desde el 14 de junio al 13 de julio vas a poder vivir todos los partidos del Mundial de Clubes de la FIFA 2025 por Disports y Go. Si todavía no descargaste la app, hacelo ahora y no te pierdas ningún partido. Muy bien, volvemos. Grande sapo, nos metemos. Mirá vos, ya estamos, ¿eh? 5 días, 1 hora, 4 minutos, 54 segundos en la pantalla de Disports. Los 63 partidos del Mundial de Clubes. Boca Juniors, Boca Juniors. ¿Qué pasa, sapo? Termina el primer partido entre el Inter y el Al-Ahly, el Inter Miami, y estamos nosotros en Fútbol Total, ¿eh? Fútbol Total. Vamos a estar todo el tiempo al aire con Fútbol Total, constantemente al aire. Señor Gastón Jerque, el Miami en el entrenamiento de Boca, en la puerta del entrenamiento de Boca que está a punto de comenzar. Gastón, bienvenido. Arrancamos el Mundial de Clubes, gracias a Dios. ¿Cómo le va? En la playa, ¿no? Así es. Hola Juanjo, abrazo grande para vos y para todos ahí en el piso. Sí, estamos a la espera que se abra esta puerta donde nuestras espaldas ya de a poquito van a empezar a hacer los primeros los primeros movimientos aquí en Miami del plantel Geneise, que llegó en el día de ayer, una delegación de 29 jugadores con muchas novedades obviamente, porque hoy se han confirmado algunos refuerzos, así que muy expectante de lo que va a ser el primer entrenamiento, al mando obviamente de Miguel Ángel Russo. El buitre. Y Paredes me parece que no, por lo menos para el Mundial de Clubes no. Boca lo quiere fichar sí o sí, eso es una realidad, es el objetivo primordial, pero piensan más en el próximo semestre que en el Mundial de Clubes. Por una cuestión de tiempos va a ser muy difícil poder pensar en un Boca con Leandro Paredes en el Mundial de Clubes. Muy bien, muy bien. Entonces, a la espera que te dejen entrar, vemos el portón de fondo todavía en la puerta del entrenamiento de Boca. ¿Cómo es la temperatura, Gastón? Ya tenemos que irnos, pero ¿nos vamos a encontrar con un Mundial de Clubes con temperaturas agobiantes? Mira, recién a esta hora que son las 18:58 acá, bajó la temperatura. Se escondió un poquito el sol, si no, 31 o 32 grados todos los días. Así que traerse protector solar les recomendaría. Bueno, ¿metiste playita hoy también o no? ¿Un poquito de playa en Miami o no? No hubo tiempo. Bajamos del avión y directo al hotel de Boca porque llegamos ahí juntitos prácticamente. Directo a trabajar. Bueno, Gastón, estaremos por supuesto durante todo el Mundial de Clubes trabajando juntos, lógicamente. Estarás constantemente en la pantalla de Disports y ojalá sea un gran Mundial de Clubes para Boca, que tenga mucha suerte. Boca que tenga un gran rendimiento también con Miguel Ángel Russo y con sus nuevas figuras. De hecho, a propósito, hoy Malcolm Braida se realizó la revisión médica. Abrazo, Candal. Abrazo, querido. Se abre la puerta. Sí, lo tenemos que ir. Bien parentado. Sí. Abrazo, Candal. Ahí se abre la puerta. Abrazo, Candal. Abrazo, Sapo. Abrazo, Furla. Abrazo, Decker. Abrazo, querido Rojas. Abrazo, Tito. Abrazo. Le presto la Biblia, querido Vargas. No. Le presto la Biblia del filósofo de Rafaela. Gracias por acompañarnos como siempre. Que pase bien.